Capítulo 86. Durante las últimas semanas, las calles de Hoja Verde eran difíciles de recorrer para la mayoría de los mortales. Los estrechos callejones y tiendas estaban llenos de visitantes de lugares lejanos, muchos de ellos provenientes de familias poderosas o con un nombre en el mundo de la cultivación. Para los mortales, era como si el pueblo fuera una reunión de héroes. Con las multitudes llegaron las oportunidades y las calles vieron su espacio expropiado por los nuevos vendedores que aparecieron, la mayoría de los cuales nunca habían vendido nada en sus vidas antes de ese día. Una boda de un anciano de la secta de la Nieve Verde. Una ocasión feliz. Las bodas son comunes, pero muchas no eran espectáculos públicos, sino simplemente asuntos familiares tranquilos. El pueblo se engalanó para recibir a la multitud. Las posadas estaban abarrotadas, y en los últimos meses se construyeron nuevas tabernas para dar cabida a la oleada. Había visitantes de pueblos cercanos. Visitantes de ciudades lejanas. Visitantes de sectas amigas. Visitantes de sectas no tan amigas también. Más de 5.000 invitados asistirían a la boda, aunque la mayoría cenaría en los amplios comedores. Comerciantes y poderosas familias civiles estarían presentes. Un grupo más selecto, los de las sectas y sus numerosos pares, sería atendido en un comedor más pequeño con capacidad para 1.000 personas. La cruz mantuvo ocupados a todos los demás ancianos, Julia y Agnia incluso tuvieron que actuar como seguridad durante este tiempo, y el propio Tundra revisó 2 veces sus formaciones de seguridad. Luego vinieron las formalidades propiamente dichas de la boda. Primero, la procesión nupcial recorrió la ciudad. Las 2 hermosas novias fueron llevadas en palanquines nupciales, decorados de rojo, acompañadas por un gran séquito de artistas, portadores de regalos y demás. También había una banda que tocaba gongs de bronce. Una vez que la procesión llegara a la mansión de los Yavin, habría un intercambio de regalos. Tundra se encontraba a las puertas y representaba a la familia del novio. En muchas partes del mundo, los discípulos rinden homenaje a su maestro y son considerados en igualdad de condiciones que sus propios padres de sangre. Para la familia de la novia, un regalo de los maravillosos lirios celestiales milenarios, perfectos para fortalecer las energías espirituales de su hogar, dijo Tundra mientras presentaba una maceta con una flor preciada. Es algo que Yavin recolectó de una montaña sagrada y preservada dentro de sus territorios, y que solía usarse como píldora espiritual del sexto reino. El patriarca Blacksore presentó un regalo similar, con una sonrisa antinatural. Y de nuestra parte, una piedra de corriente de fuego pura para la familia del novio. Una piedra, azul y roja a la vez, una fusión antinatural de fuego y agua, fue colocada en una caja. Un regalo generalmente para quienes se encontraban en el quinto y sexto reino. Como maestro de secta, lo recibió con generosidad, aunque percibía el siniestro trasfondo. Es un honor, y estoy seguro de que mi discípulo, Yavin, será un gran yerno. El rostro del patriarca Blacksore lucía excepcionalmente tranquilo y relajado, pero un hombre como él solo se comportaba así cuando tenía un plan. Era predecible, de una forma simple y maquinadora. Al principio la boda transcurrió viento en popa. De hecho, fue demasiado suave, y Tundra pronto se dio cuenta de que el hijo del patriarca Blacksore no estaba por ningún lado. Al final resultó que la desesperación tiene una forma de sacar lo peor de las personas. Nuestros invitados son del culto, y al parecer, el hijo también es uno de ellos, comentó Tundra al sentir la presencia de Zuja en la carne de Kaden Blacksore. Aún era bastante pequeña, y debía ser bastante reciente, ya que el parásito de Zuja se sentía bastante débil, como si no se hubiera asentado bien en el cuerpo del chico. Cuando Tundra informó del asunto al resto de sus ancianos, Severian preguntó. Ya veo. ¿Cuál es tu plan? Descartemos la forma más directa de lidiar con esto. Primero, deberíamos estar completamente seguros. Si nos atacan en la boda, pienso usar al guardián espiritual de la princesa. Si este Msater de la secta arma un alboroto durante la boda, me encargaré de ello. Una vez que se transforme en Zuja, activaremos al guardián espiritual. ¿Y si no se transforma? ¿Y si no hace nada? Replicó su mayor y propuso. ¿Acaso esto va dirigido a nosotros, Tundra? Quizás no. Es probable que Zuja ya nos tenga en la mira. Tundra se esforzó por averiguar cuándo Zuja empezó a inmiscuirse en su propia familia en su primera vida. ¿Fue cuando empezó a conquistar demasiadas sectas? Desafortunadamente, su memoria de la secuencia de eventos ocurridos hace tantos años en su primera vida era bastante irregular.
No estaba seguro y, como sugirió Severian, Tundra coincidió en que Zuja simplemente estaba esparciendo a sus agentes y esperó a ver cuál reaccionaba a su presencia. De hecho, es mucho más posible que después de ese incidente en el banquete del príncipe Gomel, alguien dentro de los Zuja notara que eran una secta en ascenso y por eso hizo algunos movimientos para espiarlos. ¿O esperamos y nos encargamos de ellos cuando abandonen la secta? Sospecho que solo están aquí para rastrearnos y hacer una demostración de fuerza, preguntó Severian. Si nos deshacemos de la secta de los puños del sureste justo cuando se vayan, solo les estaremos diciendo que sabemos que están detrás de esto. Sin duda, tomarán represalias. Tundra sopesó las probabilidades y asintió. Era un buen punto, así que primero debía averiguar qué querían. ¿Cuál era el plan entre el patriarca Costa Negra y los puños del sureste? No. Es probable que lo estén provocando para que responda, y si lo hiciera ahora mismo, sospecharían de él. Ahora mismo, la persona más indicada para lidiar con la secta de los puños del sureste sería él, y probablemente creen que no sabe mucho sobre ellos. Si quería lidiar con ellos, necesitaba hacerlo en una situación donde nadie pudiera conectar con la nieve verde. Atacarlos en una boda no sería una buena idea. Al menos, no para él. No hagamos nada y observemos cómo van las cosas. Veré si podemos descubrir cualquier plan que tengan y, si es necesario, provocar un accidente desafortunado. Estén atentos. Señor Valhook. Un placer volver a verlo. Tundra se acercó a uno de los dignatarios invitados y a su viejo conocido, el alquimista Lord Nuan Valhook del Templo de la Tormenta de Granizo. Habían llegado temprano a la boda. ¿Tiene un momento de su tiempo? Ah, ¿sí? Los dos recorrieron los pasillos de la secta Nieve Verde y finalmente se detuvieron en un lugar con formación de privacidad. Mi hijo está bien, y creo que con el tiempo necesitaré de nuevo tu ayuda. Tundra asintió, pues comprendió que se refería a Azin. En efecto. De hecho, hay alguien a quien quiero que investigues. Creo que es uno de mis nuevos amigos, bastante inquietos. ¿Inquieto? Sonrió Nuan Valhook. ¿Y quién será? La secta de los puños del sureste. Creo que están comprometidos. De pies a cabeza. Ya veo. ¿Qué te hizo sospechar de ellos? El regresor se sentó. Eran extraños. Qué raro. G. Supongo que es tu instinto, pero no te equivocas del todo. Viven bastante cerca de los pantanos de Zaran, así que no me sorprende que ya estén a bastante profundidad. ¿Qué relación tienen? Los nuevos aliados de los futuros suegros de mis mayores. Ya veo, ya veo. La debilidad suele llevarnos a lugares así y a socios peligrosos. Lord Valhook se frotó la barbilla. Entiendo por qué es tan difícil tratar con ellos directamente. ¿Pero qué tienes en mente? ¿Qué probabilidades hay de que puedas activar una orden imperial? Inventa pruebas y envía fuerzas imperiales a la zona, sugirió Tundra. En este momento, el poder imperial aún es muy fuerte, y una orden imperial podría obligar a cultivadores de reinos superiores a actuar. Por lo tanto, debería aprovechar su poder para debilitar a los Zuja. Usar las fuerzas imperiales contra los Zuja también redujo las fuerzas que luchaban entre sí. ¿Qué piensas usar para obligarlos? ¿Qué te parece si usamos la sangre como cebo? Propuso Tundra, sin estar muy segura de que fuera buena idea. El dragón dorado se toma en serio el linaje de una gran bestia progenitora. Colócalo ahí con las pruebas adecuadas. Creo que estos cultos no pueden evitarlo. Lord Valhook miró horrorizado al regresor. ¿Planeas convertirlo en un arma? Los puños del sureste son claramente una tapalera para actuar con legitimidad y encontrar más aliados. ¿Podrías conseguir que un investigador imperial visite la zona, quizás con el pretexto de algo más mundano? El anciano del Templo de la Tormenta de Granizo se sentó. La intervención imperial sería una buena idea, aunque el asunto de la sangre no es prudente. No lo haría. Si esto se revela, podría desencadenar una gran búsqueda del gran linaje una vez más. Los habitantes del Décimo Reino no descansarán hasta encontrarlo. Involucrar al Décimo Reino no era algo que deseara, así que Tundra se detuvo de nuevo y pensó en alternativas. No. Aún no estaba listo para lidiar con eso. No era suyo del Décimo Reino, así que no podía hacerlo. No había forma de protegerse, ni a Azin, si el asunto se salía de control. Tienes razón. Entonces debemos abordarlo de otras maneras. No le gustaban las maniobras reales, y en su primera vida, intentó limitar sus tratos con la familia real.
El regresor pensó en el gran duque Edrian y el duque Adrián, y se preguntó si podría usarlos de alguna manera para conquistar a estos puños del sureste. Nuan Baljuk se tocó la barbilla un momento. Intentaré hablar con algunas personas y ver si tienen alguna queja pendiente que podamos abordar, pero si son personas inquietas, me temo que requeriría cierta inversión. Tundra necesitaba pedir prestado el cuchillo de otra persona para eliminar a estos agentes de Fuja. Alguien que pudiera enfrentarlos. Si no conseguía que la familia real se mudara, ¿podría involucrar a los antiguos titanes? Pensó en su anciano invitado y se dio cuenta de que debieron haber visto algo en tía Truehaven que los llevó a revivirla como agente de Fuja. Ahora bien, ¿y si la usaba como cebo? ¿Fuja intentaría hacerse con ella? El banquete de bodas estaba muy concurrido, pero Tundra decidió tomar la iniciativa y arrastró a tía Truehaven. Abundó el vino espirituoso y la comida. Contrataron artistas de pueblos cercanos para atender a los invitados. Se mezclaron con varios invitados a lo largo del camino, pero finalmente, los dos se dirigieron a donde estaba sentada la secta del Puño del Sureste. La mirada de Tundra evadió brevemente al maestro de la secta, un anciano del Sexto Reino, y supo que probablemente ni siquiera habría llegado allí con la ayuda de Fuja. El anciano también parecía mediocre. Ambos eran ancianos, de complexión física relativamente buena, pero era solo una corazonada. Una sensación hueca de su presencia. Eran como el alquimista que se enfrentó a un descubrimiento fallido. Aún así, Tundra reunió su voluntad y puso en práctica sus habilidades de actuación. Ah, venga, venga. Señora Truehaven, quería presentarle a estas estrellas en ascenso. Tundra condujo a tía Truehaven ante el maestro de secta del Puño del Sureste y un anciano del Quinto Reino con una enorme sonrisa. A esa distancia, estaba seguro de que ambos eran agentes de Zuja, y Tundra podía sentir las repugnantes emanaciones de los parásitos en sus cuerpos. Las palabras le dolieron, pero Tundra hizo todo lo posible por parecer emocionado por conocer a estos poseídos por Zuja. Los dos viejos agentes de Zuja parecían los típicos cultivadores ambiciosos y codiciosos, y sus expresiones lo delataban. La forma en que se inclinaban y miraban a tía Truehaven era todo lo que ella necesitaba sentir. Tampoco eran muy brillantes. La corrupción de Zuja quizá les dio acceso a un poder mayor, pero sus mentes siguen siendo las mismas. Ah, me enteré de tus tratos con los suegros de mi discípulo. Bromeó Tundra. Son una familia muy afortunada. Ya cuentan con el apoyo de mi secta, y ahora tienen el tuyo. El maestro de secta pareció tomarlo al pie de la letra. Ah, sí, sí, uno nunca tiene demasiados patrocinadores. Sobre todo con recursos tan lucrativos en sus tierras. Oh, el patriarca había hecho un trato con los lagartos de corteza seca. Tundra preparó un cebo y se preguntó si actuarían. Si infundían influencia en la familia. No lo hicieron. Ah. Todavía no, todavía no. Pero quizás con el tiempo, si las circunstancias cambian, dijo el maestro de la secta de los Puños del Sureste, y Tundra pudo percibir las implicaciones de esas palabras. Ah. Las cosas siempre cambian, ¿verdad? Tundra sonrió. Fue un placer conocerte. Buen viaje, visitantes. Intercambiaron algunas palabras más de saludo, pero incluso tía Truehaven presentía que algo andaba mal. Las palabras pronunciadas eran normales, pero su presencia la inquietaba. ¿Por qué me los presentaste? Oh, son estrellas en ascenso y aliados de los suegros de mi discípulo. Gente realmente talentosa. La mujer le frunció el ceño, lo cual fue la respuesta que necesitaba. No le creyó. De hecho, incluso lo considera idiota por lo que dijo. Su ascenso ha sido excepcional. Verdaderas estrellas emergentes de esta parte del mundo. Es casi como si tuvieran un tesoro o una herencia especial, dijo Tundra distraídamente, pero él sabía que ella lo captaría. Puedes simplemente mencionar que te gustaría que lo investigue, respondió tía. Tundra sonrió. Creo que caerías en una trampa si lo hicieras. ¿Así es como quieres deshacerte de mí? Ella frunció el ceño. ¿Es tan obvio? Rió Tundra, pero no sería bueno que muriera. De hecho, por cómo la miraban, claramente la convertirían en una hueste de Fuja. De hecho, por cómo te miran, creo que... Ella lo fulminó con la mirada. ¿Qué insinúas? Digamos que sospecho que tienen planes mejores para alguien con tus talentos y raíces espirituales. ¿Y aún así me los presentas? ¿No me estás llevando al matadero? Ah. Al contrario, pensé que sería apropiado que aprendieras de tus enemigos.
¿Y estás seguro de esto solo por sus expresiones? No. No estoy seguro. Tundra negó con la cabeza. No tengo talento para leer la mente, aunque me gustaría que existieran las artes que permitieran comprender los pensamientos de los demás. No estás respondiendo la pregunta, Lord Fox declaró tía. Consulta con tus ancianos, Lady Truehaven. No todas las respuestas provienen de un solo maestro. Tundra insistió, preguntándose si, con estas pequeñas pistas y detalles, podría incitar a los poderosos ancianos del Titán antiguo a actuar. ¿Consultar a mis mayores? Si no sabes la respuesta, ¿no es eso lo que debes hacer? La mujer se marchó furiosa en señal de protesta, pero actuaría. Estaba seguro de ello. Hubo más bebidas y brindis. Tundra, como maestra del discípulo, y algunos ancianos fueron los principales responsables de la socialización, mientras que el propio novio recorría las mesas para agradecer a los invitados su asistencia al banquete. Hubo muchos regalos para el novio y las dos novias, y hubo comentarios, susurros, realmente, de cómo el novio se atrevía a casar a dos al mismo tiempo. Fue un proceso largo y tedioso, y Tundra incluso notó que Yavin parecía exhausto al anochecer. Luego, hubo una ceremonia del té, donde los novios ofrecieron té a sus padres y a sus amos. Las bodas son muy agotadoras, pero como tu amo, me enorgullece verte crecer. Tundra sonrió mientras Yavin y las dos novias se arrodillaban ante él para recibir una taza de té. Como amo, metió la mano en su túnica y les dio a cada uno un paquete rojo, dentro del cual había piedras espirituales y un amuleto protector. Yavin lo recibió y agradeció a su amo. En su primera vida, Yavin no se casó. El niño murió en una de las batallas, y ahora Tundra conocía ese primer camino, esa primera versión que no aprovechó al máximo los talentos de Yavin. Pero aún tengo mayores ambiciones para ti, discípulo mío. Nuestro viaje juntos para expandir y hacer crecer la nieve verde apenas comienza. Yavin se arrodilló una vez más. Haré todo lo posible por cumplirlas. Necesitaba más discípulos y ancianos como Yavin. Los antiguos titanes por sí solos no eran suficientes. Incluso si tía Truehaven finalmente consiguiera atraer la atención hacia los puños del sureste, Tundra necesitaba más. Tenía que ser minucioso, así que buscó algo más. Alguien más que actúe. El hecho de que los puños del sudeste se atrevieran a salir de sus propios territorios sugería que se sentían confiados en su tierra natal. ¿Quiénes más son enemigos de los puños del sureste? Preguntó Tundra junto a sus mayores tras la celebración. ¿Quiénes perdieron cuando los puños del sureste se hicieron más fuertes en su región? El Elder Hassen colocó un mapa sobre la mesa, y todos sus ancianos estaban presentes. El Templo del Cuerpo Amarillo perdió la mayor parte de su territorio en los últimos 10 años, dijo Hassen. Los puños del sureste expulsaron a algunas sucursales del Templo del Cuerpo Amarillo en una serie de pueblos pequeños entre ambos. El Templo del Cuerpo Amarillo es bastante débil, dijo el anciano Severian. Su maestro de secta está en la mitad del sexto reino, y creo que ni siquiera resistiría en batalla si el maestro de los puños del sur alberga un poder superior. Hassen asintió. De hecho, se dice que el maestro de secta del Templo del Cuerpo Amarillo evita la batalla contra los puños del sureste precisamente por esta razón. Parece que hubo una batalla entre ambos y el maestro de secta perdió. Aún así, se salvó. Tundra se tocó la barbilla y pensó en el caso. Que el Templo del Cuerpo Amarillo se retirara con tanta facilidad también parecía sospechoso. ¿Será una artimaña? Además, creo que esto deja claro por qué necesitamos una secta de las sombras. Un brazo que ataque sin tener un vínculo directo con nosotros. ¿Te gustaría una visita? Si me voy, es demasiado obvio, por desgracia, dijo Tundra. A menos que pueda moverme discretamente sin que nadie me reconozca, pero si me voy demasiado tiempo, eso también sería arriesgado. Tundra ha estado enseñando a sus ancianos la capacidad de percibir los ritmos espirituales de los Zuja. Los parásitos Zuja respiran energías espirituales a intervalos regulares, e incluso entonces pueden confundirse fácilmente con otra cosa. Tundra necesitó cientos de años de constantes encuentros con los Zuja para comprender realmente qué los delataba. Aunque sus mayores ya entendían los conceptos básicos, aún faltaba un tiempo para que pudieran hacerlo. Si su objetivo es infiltrarse en la Quesore y acceder a los recursos del patriarca Blacksore, creo que la alternativa es eliminar al patriarca Blacksore y a su hermano, propuso Severian. Creo que eso es mucho más fácil que lidiar con estos bichos con nuestra fuerza actual.
Yavin parecía un poco confundido, pero se armó de valor. Si se asocian con poderes tan oscuros, no hay otra opción. Al menos, si intentan acercarse a nosotros, sabremos cómo lidiar con ello. Tundra asintió. Así es. Tendremos que proteger nuestro territorio. Ahora que están legalmente casados, si algo sucede, el derecho sobre la familia Blacksore será tuyo. Los puños del sureste sospecharán de nosotros. Ya lo hacen de todas formas, replicó Tundra. Pero si no los atacamos, los Zuja no creerán que sabemos que están involucrados. Severian metió la mano en sus bolsillos. ¿Queremos ensuciarnos las manos nosotros mismos o contratar a alguien? Tundra cerró los ojos y pensó. Lo haré. Como maestro, es justo que tome esta decisión. La Kesore estaba lo suficientemente cerca como para que Tundra pudiera llegar allí con bastante rapidez sin que nadie lo detectara. Además, dada su amplia experiencia y habilidades acumuladas durante más de 10.000 años, era el candidato perfecto. Podía usar técnicas aprendidas de diversas sectas e incluso usarlas para incriminarlas. Capítulo 87. Año Imperial 34.004, mes 8. Han pasado casi 5 años desde que retrocedió en el tiempo. La boda terminó. La multitud se fue. El pueblo volvió a estar en calma, pero algunos de los que llegaron no se marcharían. Serían los nuevos ciudadanos de la hoja verde. Quizás, las condiciones les resultaron favorables. Las ciudades crecieron de esa manera. Tendría que lidiar con la familia Blacksore tarde o temprano. Daba igual que murieran o que se dieran cuenta de lo absurdo de su plan. Es natural que los cultivadores luchen contra los más poderosos. También es la naturaleza de los cultivadores más fuertes aniquilar a quienes les hicieron daño. Él respiró. Zumbido. No sabían la gravedad de su crimen y, por ahora, los puños del sureste abandonaron la ciudad de Verdant Leaf. Él llegaría hasta ellos. Pero no ahora. No tan pronto. Lidiar con la familia Blacksore y los puños del sureste requería planificación. Una planificación cuidadosa y asegurarse de tener las trampas adecuadas para atenderles. Respiró una vez. Sintió la energía espiritual ondeando en el aire. En su nivel, el cultivo se estaba ralentizando, pero incluso si parecía insuperable, poco a poco, alcanzaría la cima. Volvió a respirar. El aire se estaba volviendo más frío. Invierno. Hoja Verde ya estaba preparado. Los ciudadanos mortales de su pueblo se abastecían de combustible y leña para resistir el frío, mientras que las familias más adineradas contaban con formaciones de calefacción. Los cultivadores generalmente no temían al frío. La energía que irradiaban sus reinos espirituales los mantenía cómodos. Tal vez sea solo un abrir y cerrar de ojos y será primavera una vez más. El tiempo pasó muy rápido. Primavera. La estación de la renovación. Su secta también necesitaba renovarse. Por eso, él también necesitaba enseñar algo diferente a su familia y amigos. El Zuja se acercaba, así que convocó a sus ancianos y se adentró en unas instalaciones subterráneas en las profundidades de la ciudad. Método de inmolación del alma, declaró Tundra, mientras dibujaba un intrincado patrón. Esta es una de las defensas que los cultivadores debemos desarrollar, en caso de que un parásito Zuja se introduzca a la fuerza en nuestros cuerpos. Ahora les enseñaré a todos cómo hacerlo y cómo mantener un fuego profundo en nuestra alma. Esto será más difícil para quienes poseen las raíces espirituales de madera y de agua por razones obvias, y tendrán que preparar formas de almacenar este fuego espiritual lejos de otras partes, dentro de nuestro reino espiritual. Ancianos, todos ellos 6, y de las 3 esposas, solo Celestia estaba presente, para un total de 7. ¿Cómo posee Zuja nuestra alma? Preguntó Hassen. Sí. Personalmente, creo que Zuja se presenta en 2 cienas. Una como parásito, que es la que hemos visto en los puños del sureste y muchos otros, y otra como una forma de linaje. Por eso, en parte, es tan importante conocer los linajes. El mecanismo y el proceso del parásito para conquistar la mente de su anfitrión son bastante simples. Primero, debemos saber que cada parásito no es en realidad un gusano ni una criatura pequeña, sino una extensión de una criatura mayor. ¿Una criatura más grande? Sí. Es inquietantemente similar al dragón dorado. Cada miembro de la familia imperial tiene acceso al gran dragón dorado a través de su linaje. Cuanto más fuerte sea, mayor será la fuerza de este acceso, declaró Tundra, aunque hasta ahora no comprendía del todo el linaje del dragón dorado.
En su primera vida, se mantuvo alejado de la familia real, incluso cuando se enfrentaron a los Fuja. En retrospectiva, debería haber colaborado más estrechamente con la familia real para contrarrestar los bichos. ¿Era su orgullo? ¿Subconscientemente menospreciaba a la familia real por confiar tanto en sus dones? Tal vez. Pero fuera lo que fuese, fue un error. No solo suyo, sino de todos. Todas las sectas poderosas creían que podían enfrentarse a los Zuja por sí solas, y solo se unieron cuando ya era demasiado tarde. Basándose en la fuerza del mundo del cultivo en este momento, si todos se unieran, debería haber suficientes cultivadores del 10º reino y equivalentes al 10º reino para derrotar al avatar de Zuja durante su última batalla. Convencer a todas las sectas era imposible, pero Tundra comprendió desde el principio que solo necesitaba convencer a los del 10º reino. Si conseguía que 5 maestros del 10º reino se pusieran de acuerdo y actuaran juntos, probablemente podrían arrasar con varios de los diversos pantanos de Zuja antes de que se extendieran. Esta influencia se propaga a través del parásito, que funciona como un pequeño portal, alimentado por las energías del alma. Cuanto más fuertes sean las energías del huésped, más grande se vuelve el portal, y la influencia de un poder mayor nubla considerablemente la mente de sus esclavos, explicó Tundra. Es similar a ciertos tipos de cultivadores demoníacos que contrajeron sus almas con poderosos dioses demoníacos. Ah. Entonces, referirse a Zuja como un parásito es una etiqueta incorrecta, aclaró Severian. ¿Deberíamos referirnos a él como una forma de posesión? ¿O como un pacto demoníaco? Sí, asintió Tundra. Es por eso que muchas sectas consideraron a Zuja como uno de los demonios durante los primeros miles de años de conflicto. Un hecho que Zuja aprovechó para propagarse incluso entre las sectas virtuosas. Sin embargo, a diferencia de los pactos demoníacos, estos bichos pueden introducirse en el cuerpo, lo que potencia mucho su capacidad de propagación. Tundra hizo una pausa al recordar las palabras de aquellos a quienes rescató y liberó de Zuja. Muchos cultivadores poderosos le confiaron sus secretos más oscuros. Como la presencia de Zuja era como una sombra que envolvía cada parte de su alma y les impedía siquiera decir que no. Incluso esta defensa no es perfecta. Si no es lo suficientemente fuerte, podría simplemente suprimir al parásito durante unos años. Es igualmente probable que se recupere e intente tomar el control de nuevo. Sus mayores tragaron saliva. Ahora, enseñaré el método de inmolación del alma. Es un método engañosamente simple, declaró Tundra. Tenemos que aprender a quemar un poco de nuestra propia cultivación para protegernos. Pero para que esto suceda, debemos mantener un fuego en nuestra alma, de modo que cuando la presencia de Zuja derrumbe las barreras de nuestro espíritu, este fuego pueda extenderse y quemar las partes que queremos quemar, y los fuegos entonces debilitarían o incluso destruirían a Zuja. ¿No podemos simplemente almacenar un fuego lo suficientemente potente como para destruir a los Zuja? Preguntó Yavin. Sí. Es posible. De hecho, incluso puedes almacenar una poderosa arma de fuego en tu alma con una formación preestablecida. Es una de las razones por las que el Fénix Llameante fue una de las grandes sectas que más tiempo sobrevivió a las incursiones de los Zuja. De hecho, las 3 grandes sectas del elemento fuego sobrevivieron bastante bien hasta las últimas etapas de la guerra. Claro que hay desventajas. Un arma así no sería la herramienta más poderosa que poseía un cultivador, ya que su objetivo estaba en otra parte, y un arma espiritual de elemento fuego no era ideal para quien no poseía una raíz espiritual de fuego. Mantener una pequeña hoguera como fuego de emergencia era más eficiente. Yavin asintió. Ya veo. Probablemente Yavin y Hasen puedan usar un arma elemental de fuego con un aspecto de quema espiritual para protegerse, así que este método es solo para su conocimiento, aclaró Tundra. El resto tendremos que confiar en esto. Pero, preguntó Celestia. ¿No significa esto que perderemos nuestro cultivo? Sí, dijo Tundra. Especialmente para los cultivadores espirituales del elemento madera, la llama espiritual que quemó su espíritu también quemaría las mismas estructuras y formas que le dieron estructura espiritual. Es una contradicción inherente al elemento madera que un cultivador cree estructuras que encarnan los significados y simbolismos de la madera, y por lo tanto, las estructuras de su reino espiritual se quemen al exponerse a las llamas espirituales. Por lo tanto, podría ser necesario reforzar partes de su reino espiritual con estructuras del otro elemento, para que actúen como cortafuegos. El problema opuesto existe con las estructuras del elemento agua.
Las estructuras de agua no se queman tan fácilmente, e incluso cuando lo hacen, se convierten en vapor en lugar de llamas. Estos son algunos problemas que debemos resolver. ¿Hay alguna forma de lidiar con estos bichos con el elemento madera? Preguntó Celestia, recordando la píldora que Tundra le dio la primera vez que regresó a esta vida. ¿Cómo esa píldora? Las llamas purificadoras solo funcionan en los meridianos si los huevos del parásito están en ellos o si hay un parásito latente en tu meridiano. En cuanto el parásito despierta, extiende sus tentáculos hacia el reino espiritual. Tundra respondió, pero Celestia planteó una buena idea. Sin duda, hay otras maneras en que un cultivador puede proteger sus propios reinos espirituales. No debería ser solo una especialidad del elemento fuego. Quizás haya formas más oscuras de hacerlo, pero él realmente creía que las formas de cultivo son vastas e ilimitadas. Su forma actual de actuar no es más que una falta de imaginación y conocimiento. Sin embargo, lo investigaré. Creo que hay maneras de proteger nuestros espíritus, pero las desconozco. Lo que sobrevivió hasta las últimas etapas de su primera vida fue lo que funcionó. Sin embargo, que sobrevivieran no significa que fuera la mejor solución. Solo lo que funcionó a una escala lo suficientemente grande como para seguir usándose. Definitivamente existen soluciones específicas que se adaptan mejor a circunstancias más específicas. Año Imperial 34005. 5 años después de la regresión. El taller estaba en silencio, salvo los movimientos ocasionales de Julia y otros dos discípulos. Tundra estaba sentado, y desde allí podía sentir los calderos. Se acercaba de vez en cuando para revisarlos, pero la fabricación de píldoras era una parte clave del negocio de la secta de la nieve verdeante. Las últimas semanas y meses fueron bastante normales. Se centraron en la fabricación de pastillas y el entrenamiento. Tundra también comenzó a experimentar con las transfusiones de sangre, y comenzó a prepararse para la próxima para su nieto, Gian. Celestia no mostró ninguno de los síntomas negativos esperados, por lo que se sintió aliviado y listo para seguir adelante con su familia. Ella también estaba mostrando algunas de sus nuevas habilidades, aunque por ahora se mantiene en secreto. Pensó que sus otras dos esposas lo entenderían con el tiempo, aunque en el caso de Marín, tendría que prescindir de ello. Tanto ella como Marín eran compatibles con linajes espirituales a los que aún no tenía acceso, aunque pronto se solucionaría. Los comerciantes deberían poder adquirir una bestia espiritual con un linaje compatible con ella, y esperaba que tal vez, con el linaje, pudieran tener hijos con mayor talento. Futuros herederos. Tundra suspiró. Concéntrate en el presente. Gian. Ana. Debería trabajar en ellos primero. Gian jugaba. Era muy joven aún, y ya sentía cómo se formaban sus raíces espirituales. Algunos de los materiales que adquirió de varios comerciantes se convirtieron en horribles sopas. Gian odiaba la hora de comer. Tundra escuchó susurros y conversaciones entre los sirvientes sobre lo difícil que era alimentar al niño, especialmente las sopas, enriquecidas con todos los ingredientes adicionales que deberían promover el desarrollo de su raíz espiritual. No lo culpaba. No había ninguna razón para que esas sopas supieran tan mal. Se preguntó si era el comportamiento del chico o tal vez su negativa a obedecer las órdenes de la criada. Ni siquiera era un cultivador todavía. Ellie frunció el ceño. Gian, toma tu sopa. Gian hizo una mueca. Parecía muy reacio a intentarlo. No puede estar tan mal, dijo Ellie, empujando a su nieto para que lo probara. Solo un sorbo, primero. Gian gimió. El niño frunció el ceño y luego tomó un sorbo. Parecía tan disgustado que inmediatamente miró a su abuelo. Pruébalo, abuelo. Es como si estuviera bebiendo tierra. Gian le acercó la sopa. Tundra parpadeó. Hacía tiempo que ninguno de sus hijos o nietos intentaba replicarle. Sin embargo, al ver el genuino disgusto de su nieto por la sopa, quizá tenía razón. Ninguna de las criadas se atrevía a probar la sopa del joven amo. Muchas eran mortales, y los efectos de materiales de alta intensidad espiritual podían causarles enfermedades. Y así, para gran sorpresa de ella y Gian, Tundra tomó la cuchara sopera de porcelana y tomó un sorbo. Ah. Comprendió instantáneamente el problema. Era el sabor intenso y muy familiar de una raíz de ginseng dorado de 600 años que reabastecía el cuerpo, mezclado con un fuerte y desagradable sabor a tierra. No se lavaba, probablemente por temor a dañar un material tan valioso. Un entendimiento común.
Los cocineros, muchos de ellos cultivadores de bajo nivel, no se atrevían a desafiar las órdenes, y muchos se apegaban a las antiguas recetas al pie de la letra. Es una lástima que, como resultado, se pasen por alto algunas cosas. Los materiales deberían haber sido limpiados. Los ginsengs de grado espiritual solían transportarse con la piel intacta, y los vendedores casi no los limpiaban. Al parecer, algunos vendedores afirman que esto demuestra la frescura y pureza de su ginseng. La mirada de Tundra se dirigió entonces a Ellie. Ellie, ¿les dijiste a los cocineros que solo pusieran el ginseng? Sí. Les dije que siguieran la receta al pie de la letra. Tundra sabía que las recetas casi nunca mencionaban la limpieza. Ya veo. Un error común. De hecho, muchas familias de cultivadores heredaron estas prácticas de sus padres, y probablemente crecieron probando y soportando el mal sabor de los materiales. Había una escritura escrita por un abad amante de la comida, quien dijo una vez que la mayor parte de la diferencia de sabor se debe enteramente a la preparación. Ellie tragó saliva. Parece que tengo que volver a enseñarles a cocinar a nuestros cocineros. También sería buena idea que aprendieras, si quieres criar más. Ellie se sonrojó. Entendido. Capítulo 88. Al principio, Tundra no era un buen cocinero. De hecho, durante los primeros 1000 años de su vida, solo cocinaba en sus primeros años como discípulo externo. Incluso entonces, como hijo adoptivo del maestro de la secta, comía bien, por lo que dedicaba toda su atención a sus estudios. Fue entonces, durante uno de esos días, cuando vio un caldero abierto usado por un mortal para cocinar carne, y comprendió que debía experimentar con la cocina como parte de un proceso alquímico. Cocinar y alquimia eran muy similares. Un hecho que comprendió más adelante. Se trata de preparar materiales, amplificar atributos específicos y controlar la cantidad de calor y energía para crear algo. Cuando se dio cuenta de la enorme superposición entre la alquimia y la cocina, tuvo el momento mágico de la revelación. Sus inexistentes habilidades culinarias mejoraron enormemente en cuestión de semanas tras esa epifanía. También fue por eso que realmente creía que, para ciertas cosas, a veces, solo se necesitan los pensamientos y las percepciones correctas. Es una lástima que la industria de la restauración de cultivadores en el mundo entero siguiera anclada en sus viejas costumbres. Los cultivadores pueden estar tan apegados a las cosas pequeñas, como si estuvieran obsesionados con ellas. Cocinar. Mi padre me gritaría si alguna vez dañara un solo trozo de piel de un tesoro como ese, dijo Ellie. ¿Lo hizo? Tundra no lo sabía. Él y sus esposas, bueno, nunca hablaban de su pasado. Tal vez debería hablar más sobre su pasado y cómo llegaron a donde están. Era bastante triste que no conocieran la historia del otro. Sí. Esas cosas eran preciosas. Todavía lo son y estoy segura de que si mi padre está aquí ahora, hará todo lo posible por no gritar, dijo Ellie. La imagen del padre de Ellie, con la cara roja y esforzándose por no reaccionar a cómo Tundra cortaba la piel dañada de las antiguas raíces, de alguna manera se le quedó grabada en la mente. Tundra lo encontró divertido, pero claro, tal vez su antiguo yo reaccionaría de la misma manera. Lavó los materiales, pero se aseguró de mantener el agua sucia en un recipiente. No se equivoca. Algunos de los efectos de estas raíces, de hecho, se filtran en estas aguas, y hay cierta pérdida de efectividad. Eso hizo que Ellie se girara. Las criadas respiraron aliviadas. ¿Entonces? Pero un sabio abad de la campana dorada me dijo una vez. Si puedes lograr que un niño beba un tazón de sopa de sabor repugnante que contenga todos los beneficios, ese es el mejor resultado. Pero sigue siendo bueno lograr que beban 10 tazones de buena sopa, incluso si cada sopa es solo la mitad de nutritiva. Los beneficios para la fundación del niño se pagarían por sí solos. Eso es algo que diría una familia adinerada, se burló Ellie. Familias como los Mishburn se consideraban de clase media dentro de las filas de los cultivadores. No te equivocas del todo, pero diría que podemos permitirnos un poco de ese desperdicio. Además, esta agua sucia y los restos de piel se pueden usar para otra cosa. Tundra observó 2 cuencos de agua sucia. ¿Cómo qué? Primero, podemos usar el agua sucia directamente para regar nuestras plantas espirituales. Mejora su crecimiento. Ellie hizo una pausa. Ese era un uso decente, supuso. A las plantas no les importará la suciedad, y las plantas espirituales de mejor calidad ayudan en otras cosas. Primero, filtramos la suciedad.
Tundra hizo fácilmente un juego de filtros de agua, hechos de piedra y algunos tipos semiporosos de plantas espirituales. Ahora, tenemos dos capas. El agua sucia, que no queremos. Y el agua filtrada y limpia, dentro de ella están las raíces y algunos de los nutrientes expuestos de las plantas. Podemos remojar a nuestros hijos en ella. Usen el agua limpia para bañarse y remojarse. Así absorben algunos de los nutrientes restantes del ginseng espiritual. Eso suena a desperdicio. Supongo. Es inevitable que haya alguna pérdida. Pero es un trato que estoy dispuesto a aceptar. Tundra miró a los cocineros y las criadas. Asintieron. Incluso si no lo hicieran, asentirían. Tundra tendría que informarles la próxima vez que prepararan estas sopas de hierbas para sus descendientes. En la familia real, se dice que los alquimistas eran quienes preparaban la sopa para los descendientes reales, y fueron los primeros en crear estas sopas de mejor sabor. Después de todo, la realeza podía permitirse el exceso. Los complejos de la secta de la Nieve Verde se expandían cada año. Siempre había un proyecto de construcción en alguna otra parte. Nuevos reclutas. Nuevos planes. Nuevas defensas. Para la mayoría de su familia, tienen un lugar favorito. Un lugar seguro. Para Ana y Gian, y la mayoría de los demás miembros más jóvenes, estaban agrupados en un conjunto de casas y un complejo interior construido hace unos 70 años. Inicialmente se construyó para albergar a los padres de Gian, pero de alguna manera se había convertido en la sección de niños pequeños de su familia. Padre. Ana hizo una reverencia al sentarse a su lado. Había libros. Escrituras que él había elegido para ella. Gian también lo saludó. Él asintió a los dos. ¿Estaba mejor la sopa? Gian asintió. Comparada con la sopa de sabor desagradable anterior, la nueva receta de Tundra al menos no sabía a tierra. Eso la hacía mucho más bebible. Algunas sectas solían añadir varios tipos de azúcar de roca, aloe vera u otros azúcares vegetales para mejorar el sabor de su sopa, pero las cualidades de estos azúcares a menudo chocaban con las propiedades nutricionales de las hierbas espirituales. Algún día encontrará una hierba dulce que no reduzca la eficacia de las hierbas espirituales, y eso debería revolucionar la dieta complementaria de su secta. Gian crecía rápidamente, pero a diferencia de Ana, sus raíces espirituales aún estaban en pañales y lejos de estar completamente formadas. Hubo debate sobre los riesgos de la transfusión de sangre durante este periodo, ya que es muy posible que una línea de sangre con un elemento fuerte pudiera causar problemas a una raíz espiritual con otro. No es algo concluyente, aunque dentro de las 72 iteraciones, los escritores anotaban que los antiguos titanes tenían ancestros que sí realizaban tales pruebas en un gran número de niños. Es una escritura controvertida, y por lo tanto se mantuvo en secreto. Su nieto tendría que esperar aproximadamente un año más. Por ahora, la rutina de los dos niños pequeños era bastante simple. Estudiaban, le hacían preguntas y luego meditaban, simplemente para perfeccionar su capacidad de percibir las energías espirituales a su alrededor. Ana tenía un talento increíble. Y eso significaba que sería bastante difícil ocultar su linaje espiritual por mucho tiempo. A diferencia de Gian, el desarrollo de sus raíces espirituales estaba casi completo, y ella sería una persona difícil. Una raíz espiritual de doble elemento metal-fuego, y lo que aún es incierto es la calidad final de las raíces espirituales. Si su alma y mente eran superiores a la media, sin duda sería algo. Se preguntó si ella murió en su primera vida antes de alcanzar logros. Su mente daba vueltas mientras los dos niños jugaban. Los preparó para el éxito con todo el conocimiento fundamental que pudo. Tal vez Ana podría superar a Yavin. Pero el talento solo alcanza su máximo potencial cuando tiene algo por lo que luchar. Una meta y un enemigo. Necesitaba encontrar a alguien tan talentoso como Ana y convertirlo en rival. Muchas grandes sectas y grandes familias lo saben, y a menudo organizan la competencia entre sus talentosos descendientes, de forma amistosa y no tan amistosa, con los talentosos hijos de otras familias de sus propias sectas. Dicha competencia a menudo estaba limitada, con los ancianos de las familias interviniendo para restringir e impedir que estos descendientes se excedieran. En resumen, son formas seguras de competir. Formas seguras para que cada uno de los niños talentosos practique sus habilidades juntos. Necesitaba encontrar familias con niños con talento similar. Familias amigables con niños pequeños, un vínculo que pudiera ser su familia lejos de casa. Ana lo necesitaría.
Ya veía cómo Ana y Anali enfrentaban algunos desafíos debido a la competencia intrafamiliar. Las distintas alas de la familia aún mantenían una relación tensa, e incluso si Gaine Fallows se aseguraba de que la joven Ana no sufriera ningún daño, la pequeña aún necesitaba conexión emocional y amistad. Tundra decidió ampliar el reclutamiento de discípulos externos de la secta y tomar las riendas. Los de la Costa Negra podrían pensar que la presencia de los puños del sureste les daba la capacidad de resistirlos, pero hay más maneras de debilitar la influencia de una familia que el combate directo. Primero, se reunió con algunos gremios comerciales y desvió algunas de sus rutas comerciales de la costa del lago. Segundo, Tundra atacó el principal producto de la costa del lago, los lagartos. Se aseguró de que la nieve verde acumulara una gran reserva de estos lagartos y luego comenzó a retrasar los pagos. Tercero, encargó a Severian que investigara a los acreedores de la familia de la Costa Negra, por si había alguien a quien pudiera manipular para presionarlos indirectamente. Su anciano Severian pronto descubrió que la familia de la Costa Negra contaba con dos grandes prestamistas: el gremio comercial de los mares del sur y los comerciantes de la casa de té imperial. Una de las grandes ventajas que la secta de la Nieve Verde poseía sobre muchas otras sectas era su estado libre de deudas. El propio maestro de Tundra odiaba estar endeudado y presenció personalmente cómo algunas sectas se metían en problemas debido a ellas. Por eso, con el paso de los años, solo gastaron las piedras espirituales que realmente poseían, sin recurrir a las deudas. Naturalmente, el mayor prestamista es la familia imperial y los diversos príncipes. Cada uno controla y tiene acceso a tanta riqueza que la deuda es otro medio por el cual la familia real controla a las diversas sectas. Esto se sumaba a los impuestos y diversas tasas ya cobradas por las instituciones reales. Incluso si las sectas no estuvieran endeudadas, los ancianos o discípulos prometedores podían endeudarse para adquirir tesoros, elixires o píldoras. La imposición de deudas ha sido una de las formas en que la Casa Imperial ha ejercido control sobre las diversas sectas. La creación de deuda ha sido, en parte, la razón por la que la Casa Imperial no controla significativamente las acciones de las diversas casas de subastas. Deuda. Incluso cuando los cultivadores aspiran a la inmortalidad, la deuda es la cadena que los mantiene atados al reino mortal. Es un hecho que las grandes sectas saben, y por eso cada una aspira a lograr su propia independencia financiera, y muchas incluso llegan a prestar a sus discípulos y ancianos. Pero como en cualquier sistema financiero, siempre hay quienes sufren el peso de las deudas, y nadie está más agobiado que los mortales bajo el mando de estos cultivadores endeudados. Muchas familias mortales trabajan hasta el cansancio para saldar las deudas de sus patrones, y obtener riqueza para saldarlas es uno de los pocos vínculos que los cultivadores tienen con el mundo mortal. En cierto modo, la sublevación de Zuja trastocó un aspecto clave de su sociedad de cultivadores y la devolvió a métodos más primitivos. La intrincada red de responsabilidades y cargas financieras fue destruida y reemplazada por un sistema de patrocinio. Entre la impotencia y el endeudamiento de los mortales, Tundra se dio cuenta de que el terreno estaba propicio para una sublevación. La capacidad de Zuja para otorgar poder a cambio de lealtad, y su sistema de patrocinio, contrarrestaban con fuerza su estructura social. Señor Zorro, estos son los que se inscribieron en la campaña de reclutamiento, dijo el hombre, visiblemente conmocionado por la visita del propio maestro de secta a inspeccionar a los posibles discípulos. Los candidatos solían ser evaluados por los ancianos. Hay mejores cosas que hacer para mis ancianos, declaró Tundra. Cada uno de sus ancianos estaba ocupado con su trabajo. Severian y Agnia, ambos con funciones diplomáticas, también tuvieron que visitar a algunos príncipes y sectas más para ocuparse de asuntos diplomáticos. Severian, en particular, visitaba ahora algunas sectas más en los alrededores de la Quesore para cerrar tratos y debilitar a la familia Blacksore. Hasta el momento, en cada ciudad, Tundra había logrado aceptar a uno o dos discípulos. La mayoría eran de talento mediocre, pero deberían ser suficientes para la Nieve Verde. Pero casi todos los maestros esperaban encontrar a esa cría especial que pudiera convertirse en dragón. 200 niños de 9 a 12 años estaban alineados en filas de 10. Tundra caminaba y les tocaba la muñeca uno a uno. La mayoría eran patéticos. Una raíz espiritual débil significaba que su camino sería difícil. Lento. Si se trataba de sus propios hijos, podría valer la pena fortalecer sus raíces espirituales directa o indirectamente. Discípulos.
Desafortunadamente, Tundra no contaba con esos recursos ni riquezas. Incluso con 10.000 años de conocimiento adicional, no era suficiente para cambiar el orden del mundo. Mediocre. Débil. De los primeros 100 no había ni uno solo, y los envió a todos. Observó las miradas preocupadas de los niños. Muchas familias esperaban que uno de sus hijos fuera seleccionado. Empezó a revisar a los siguientes 100 niños. Era más de lo mismo. Débil. Débil. Entonces se detuvo. Había un niño de 11 años que parecía una gema en bruto. No era la primera vez que Tundra tenía esta experiencia. Recordó su propia maravilla al recoger a Yavin, o a Julia, o a Agnia entre las montañas de candidatos. Miró al niño y sintió sus raíces espirituales. Normal. Normalmente, eso sería un fracaso. Sin embargo, pudo percibir la presencia de un tesoro espiritual oculto en su carne. Se aferró al creciente reino espiritual del niño. Sonrió y envió suavemente un mensaje espiritual al tesoro espiritual. En su vida, Tundra recordaba haberse encontrado con individuos así en múltiples ocasiones. Lo que queda en el tesoro espiritual es el remanente del espíritu de un cultivador, quizá del séptimo reino, o quizá del octavo. Este humilde hombre saluda al espíritu del tesoro. No hubo respuesta. Esperó y no percibió movimiento. Bien, no esperaba respuesta. Sería un tesoro muy poderoso si pudiera responder. El hecho de que el chico aún no tuviera cultivo significaba que la fuerza del tesoro espiritual aún era débil. Tales cosas tienen una relación parasitaria, y a este nivel, probablemente solo pueda comunicarse con el chico. Estás aceptado. ¿Cómo te llamas? Dijo Tundra. Tracy, maestro. Bien. Apártate. Tundra consideraba que un chico como Dracy era un buen botín, y este reclutamiento un éxito. Pero aún faltaban 30 más, así que los buscó en cualquier lugar. Dio la casualidad de que la suerte estaba de su lado. Había otro. Otro chico con rasgos ligeramente inusuales, y probablemente insinuaba algún tipo de linaje de bestia espiritual que aún no se ha manifestado. ¿Tu nombre? Farai, maestro cultivador. El chico respondió con una reverencia. Los sentidos espirituales de Tundra recogieron sus raíces espirituales. Por encima de la media. Parece que el dios de la fortuna está de mi lado hoy. Tundra sonrió a la gente y le arrojó una piedra espiritual. El hombre hizo una reverencia elegante. Ahora, volvamos a la secta. Después del viaje de Tundra a través de una serie de unas 15 ciudades, reclutó a unos 20 nuevos discípulos externos. Fue una incorporación bastante grande. 20 nuevos discípulos externos. El Elder Hassen y el Elder Horn parecían un poco sospechosos. La mayoría de los 20 tenían grandes raíces espirituales, o tenían un indicio de un físico naciente, aún no manifestado, o un talento de ese tipo. Sí. 20 está bien. Las recientes incorporaciones expandidas de la nieve verde significaban que la secta había crecido bastante. 6 ancianos, 11 discípulos principales, 30 discípulos internos y, con los últimos 20 nuevos discípulos, un total de casi 130 discípulos externos. El anciano Hassen convocó a algunos discípulos principales y rápidamente hizo los arreglos para alojar a los nuevos discípulos externos. Algunos tendrán que apiñarse en viviendas temporales, pero con el tiempo, la secta adquirirá nuevos edificios para tener sus propias instalaciones. Estos suelen ser administradores mortales, responsables de contratar obreros y constructores para construir las viviendas. Creo que pronto necesitaremos un anciano tesorero. Tundra sonrió a Jon, quien tradicionalmente se encargaba de los asuntos internos de la secta. A medida que las sectas crecían, la necesidad de personal para gestionar los gastos administrativos no hacía más que aumentar. Ah, sí. Los tratos con las distintas casas comerciales se están volviendo demasiado pesados para que los gestione una sola persona. Jon rara vez se quejaba. Tundra, como era de esperar, decidió convocar a su familia, a sus ancianos y a sus discípulos más fieles para una charla improvisada sobre las finanzas de las sectas. Tundra no se consideraba un experto en los entresijos de las finanzas de las sectas y, de hecho, en las últimas etapas de la invasión Zuja, las finanzas de las sectas no importaban en absoluto. Luchaban por sobrevivir. Pero en ese momento, esto era importante, así que compartió con los presentes los puntos clave. Las fuentes de ingresos y los gastos de una secta.
Los ingresos provenían principalmente de los impuestos de los territorios, la participación en las ganancias de los diversos tratos con los gremios de comerciantes, las tasas y pagos por protección y diversos servicios, y los ingresos comerciales directos de negocios de su propiedad. Curiosamente, era un área que ella dominaba a la perfección. Como hija de la familia Mishburn, estaba bastante involucrada en los tratos comerciales y las finanzas familiares. Pero Tundra no quería confiarle a Ellie las finanzas de la secta ni de la familia. Ellie no era la madre de todos, y por lo que oyó de Anna, tampoco podía confiar en su justicia. Era improbable que Ellie pudiera manejar las finanzas de la secta. En el mejor de los casos, su esposa solo podía administrar su rama. Así que, por ahora, tendría que cargar a Jon con la tarea. Aún así, Jon tiene razón. Debería fijarse en sus discípulos principales y buscar a alguien que pudiera ascender a asistente del anciano Jon. Capítulo 89. Celestia conectó con ese nuevo meridiano, y la sensación se volvió anormalmente normal. Como si siempre la hubiera conocido. Sus energías se deformaron al instante, pues los efectos de su nueva línea de sangre le dieron un impulso a todo su cuerpo. Se movió más rápido, más fuerte. Y su espada se estrelló contra una pared de acero. Su esposo se quedó de pie y observó. Las conexiones entre tus meridianos inferiores y tu linaje aún pueden mejorarse. Entrena ese vínculo. Es un buen progreso, pero aún queda mucho por hacer. Celestia jadeó e intentó recuperar el aliento. Era la 30ª vez que asestaba ese golpe, y el muro de acero permanecía intacto tras sus constantes golpes. La madera no podía dañar al acero. No. Ella no puede creerlo. La madera puede dañar el acero. La madera puede crecer más que el acero. La madera es fuerte y flexible. Su peso siempre aumenta con el tiempo. La madera es tiempo, y el acero se oxida. Eso es lo que ella debe creer. Bien. Inténtalo de nuevo, dijo Tundra. Atacó de nuevo, su linaje fluyendo por toda su carne. El sabor del poder era fácilmente embriagador, pero lo mantuvo bajo control. Enfocar. El acero envejece. Con el tiempo, incluso los metales más resistentes se rompen. Su espada se estrelló contra la pared. Se sintió diferente, el sonido de su espada al impactar contra la pared. ¿Ella lo hizo? El polvo se asentó y apareció un pequeño rasguño en una pared de acero plateado. Buen trabajo. Tundra no aplaudió. Que el ataque de un cuarto reino arañara el muro de acero del séptimo reino era una hazaña impresionante. Parpadeó. Escuchó las palabras de su esposo, pero no pudo digerirlas. Sinceramente, no creía que su ataque pudiera hacer eso. Tundra estaba contenta, porque él tomó su té y empezó a beberlo. Parpadeó un poco más y sintió que el cansancio la superaba. Cojeó de vuelta al cenador y se sentó junto a su esposo. Creo que estás listo para el quinto reino, declaró Tundra. Celestia lo pensó. Sabía que tenía que hacerlo. Sí. Aunque Marin la odiara, no podía permitirse esperar. Sintió su reino espiritual. Se transformó de muchas maneras sutiles durante el último año. Los constantes sermones de su esposo finalmente dejaron huella, y ahora podía sentir cómo su propio peso aumentaba. Sentía que ahora estaba entre los mejores cultivadores de su nivel, quizás incluso más. Sí. Estaré lista. Bien. Prepararé las pastillas y los materiales, y nos iremos a las montañas. Del cuarto al quinto día debería llevarnos unos días, como máximo. Y no se lo digas a nadie. Ahora mismo, lo que necesitas es aislarte y preparar tu corazón para afrontar los desafíos del reino espiritual. Celestia respiró hondo. Había oído cosas similares de la anciana Julia cuando se enfrentó a su propio avance hacia el quinto reino. El lugar estaba lejos, y las montañas, de alguna manera, estaban más tranquilas. Celestia miró a su esposo y se sintió aliviada de que estuviera allí para ayudarla a superar su avance espiritual. Casi no había viento. El cielo estaba despejado y el sol calentaba bastante. Eligieron un lugar sin sombra y lejos de árboles. Él se sentó a unos metros de distancia y esperó. Ella colocó las pastillas a su alrededor y miró a su esposo. Empiezo ahora. Parecía serio. Concentrado. Podía sentir sus sentidos inquisitivos. Pequeños fragmentos de su espíritu la rodeaban, monitoreando cada uno de sus movimientos. Ella está a salvo aquí. Así que dirigió su atención a su alma.
Celestia sintió brillar los patrones de su reino espiritual y, entonces, tomó la primera píldora, una de las 5 de grado celestial, píldora de las 5 armonías preparadas para este momento. La energía espiritual explotó en su alma y, entonces, los guió al corazón de su reino espiritual. El mundo no ve con buenos ojos a quienes se apropian del poder del espíritu. Pero un cultivador debe cultivar su espíritu para ejercer su voluntad en el mundo que lo rodea. Ella empujó. Y ella sintió que el mundo la empujaba hacia atrás. El peso del mundo era intenso, pero aquí fue donde el entrenamiento de Tundra resultó útil. Ella moldeó sus energías espirituales de madera en manifestaciones fuertes y poderosas que contrarrestaron la resistencia del mundo. Y esas plantas espirituales se mantuvieron incluso cuando el mundo continuó resistiéndose. Paciencia. Se susurró a sí misma y tomó otra pastilla para reponer energías. Las plantas espirituales en su reino espiritual crecieron, y ella continuó expandiéndose. Cada vez que lo hacía, sentía que los muros que separaban su espíritu del mundo se debilitaban. Está estirado. Paciencia. Tomó una tercera pastilla, y esta vez, la pastilla era para reforzar ese muro que se debilitaba. El mundo quiere romperlo. Quebrar la barrera para que el mundo pueda retomar el control sobre el espíritu. Resistir. Ella es una cultivadora y estará en el 5.º reino. Pero tuvo paciencia. Ella perseveró, pues el mundo comenzó a atacarla de diferentes maneras. Sentía pensamientos. Pesadillas. Su pasado. Exageraciones de sus miedos. El mundo no se detendría ante nada para negarle el poder creciente. Ella respiró. Son cosas pequeñas e insignificantes. Locura. Recordó que su esposo dijo una vez que algunos cultivadores se volvían locos debido a las visiones durante el avance espiritual. Incluso si alcanzaban el poder físico, su mente estaba destrozada. Es importante abrirse paso con la mente, el corazón y el cuerpo intactos. Más allá de lo importante. Es la única manera de tener éxito. Estaba lista, y sintió que las burlas del mundo se hacían oídos sordos. Cerró los ojos y siguió adelante de todos modos. Paciencia. Sigue adelante. Si uno nunca se detiene, incluso el 10.º reino es posible. Celestia asintió y empujó. Entonces, todo encajó. La resistencia del mundo empezó a desvanecerse. Quería celebrar, pero no. No podía. No hasta que se desvaneciera por completo. Enfocar. Tomó horas. Días. Y se hizo. Ella abrió los ojos y se encontró siendo una cultivadora del 5.º reino. Tundra sintió como si una pequeña piedra se le abría en el corazón. No estuvo presente cuando Celestia se abrió paso hasta el 5.º reino por primera vez. Lo hizo sola, sin la ayuda de nadie en quien confiar. Sin confianza, un cultivador no puede enfocarse en los desafíos que el mundo espiritual le presenta. Esta vez, Celestia alcanzó el 5.º reino mucho antes que en su primera vida, y él esperaba poder guiarla aún más lejos. Bien hecho. Se acercó a ella y Celestia asintió. Se abrazaron. Se sentía fuerte y bien construido. Los cimientos facilitarían los siguientes pasos. Eso es todo lo que tienes que decir. Celestia sonrió. No estabas aquí la primera vez. Ah. Sí. Me temo que no tengo mucho más que decir. Su esposa se estiró. Debería descansar una semana, ¿no? Tundra asintió, y él supo que su esposa lo repitió solo para burlarse de él. Bien. El viaje aún no ha terminado. Ella gimió. Ojalá así fuera. Entonces te golpeará como un rayo celestial. Ambos emprendieron su camino de regreso a la nieve verde. Reinaba el silencio, y Tundra percibió que Celestia experimentaba con sus sentidos y permitió que sus sentidos espirituales se adaptaran a su mayor poder. Pronto, podría sentir cosas más lejanas, y su espíritu podría penetrar en todo lo que la rodeaba. Caminaron, quizá demasiado despacio. Tundra no tenía prisa y Celestia era una compañía agradable. Gracias, dijo bruscamente, y él la vio sonreír. Él asintió, y supo por qué la amaba más que los tres. Espero ayudarte aún más. Para no ser una carga. Ella se rió. No lo creo, dijo Tundra, y con tristeza, su mente supo quiénes eran una verdadera carga en su familia. Tendré que depender de ti para mantener a todos a salvo. Celestia se acercó. ¿Crees que Ellie pueda estar en el 5.º reino?
Creo que todos pueden, pero es cuestión de fuerza de voluntad, espíritu y talento. Hay soluciones para el talento y la energía espiritual, pero la fuerza de voluntad es algo que los cultivadores deben perfeccionar. Es lamentable que quienes tienen fuerza de voluntad a menudo sean arrogantes y difíciles. Fuerza de voluntad, sin el corazón adecuado para moderar sus excesos. Bueno, ¿qué sigue? Preguntó Celestia. Tundra decidió que no dejaría pasar una oportunidad tan buena y se lanzó al ataque. Un niño, por supuesto. Su esposa se sonrojó como un tomate. Algo más que eso. Tundra examinaba a sus discípulos, en concreto a los internos y a los principales, y corregía sus errores. Las charlas a sus estudiantes eran habituales. Al menos 2 veces al mes, los 20 o 30 se reunían para un examen personal a cargo del maestro de secta. Era una práctica bastante inusual en las sectas más grandes, y una que tía Trueaven notó. Solo los discípulos directos reciben tutoría personal de sus mayores y maestros. Todos los demás se conforman con escrituras y notas de los antiguos, o devoran los restos que los discípulos directos y los mayores están dispuestos a compartir. Tundra sonrió. Es la costumbre de las grandes sectas. Me gusta creer que aún somos una secta pequeña, así que me ocuparé de los asuntos de una secta pequeña. Tu tiempo es limitado. Tundra rió. No sabe lo que es no tener tiempo. Al contrario, creo que tengo más tiempo que nunca. Nuestros discípulos son la próxima generación y quienes portarán nuestras banderas. Son ellos quienes difunden la secta y la hacen crecer. Los métodos y estructuras de aquellos que llevaron a una pequeña secta a una secta de tamaño mediano, o incluso a una gran secta, no son los mismos que los métodos necesarios para mantenerlas en su nivel actual. Los discípulos escucharon. Algunos eran buenos, pero él tenía muy pocas esperanzas para el próximo torneo del Tigre Blanco. Sin sus 3 ancianos recién ascendidos como participantes, el resto estaban por encima del promedio. Aunque tuviera tiempo, no sería suficiente para que fueran excelentes. Respiró hondo y continuó su explicación sobre la teoría del cultivo. Algunos aprenderían. La mayoría necesitaría más tiempo para digerir y comprender la lección. El progreso es algo lento, muy lento. ¿Qué dijo la aguja carmesí, padre? Preguntó Ana, mientras Anali esperaba en silencio tras ella. Tundra estaba leyendo los últimos acuerdos comerciales. Muchos eran oportunistas que intentaban involucrarse con la nieve verde, basándose en rumores de un posible apoyo de los antiguos titanes. Fue divertido, pero también una oportunidad. La agenda de visitas diplomáticas de Severian y Agnia estaba repleta, principalmente para forjar nuevas conexiones, mientras eludían el tema de los antiguos titanes y buscaban posibles maneras de debilitar a los puños del sureste, corrompidos por Zuja. Probablemente no eran la única secta corrompida por Zuja, por lo que los 2 ancianos también tenían la tarea de monitorear las sectas cercanas a pantanos seleccionados. Tundra miró a su hija y dejó el pergamino sobre el escritorio de madera lacada. Tomó una taza de té y negó con la cabeza. La aguja del loto carmesí se encuentra en una situación difícil. Una visita no sería posible. En cambio, podríamos encontrarnos con algunos de sus discípulos en otros. Un mensajero corrió y esperó afuera. Gritó. Una carta de la aguja carmesí, maestro de secta. Tundra le sonrió a Ana. Bueno, parece que has llegado en el momento justo, Ana. Llamó al mensajero y vio una carta de Zuri pétalo negro. El ascenso de mi hermano no puede retrasarse, pero el príncipe Gomer le ha asignado una serie de tareas urgentes que requieren mi atención. Pronto te visitaré para entregarte lo que necesitamos, ya que necesito estar de nuevo en Gomerlia. Un segundo mensajero llegó un día después, cuando un barco volador apareció en el horizonte. Un barco volador imperial que portaba las banderas del príncipe Gomerl. Señora Black Petals, es interesante que haya decidido visitarnos personalmente, saludó Tundra. Ella frunció el ceño. No tengo mucho tiempo para formalidades. Parece que el príncipe está impaciente y quiere que esté en Gomerlia esta noche. Venga, ¿tiene una habitación privada y segura donde podamos hablar? Rápido. Muy bien. Los 2 entraron corriendo en una habitación silenciosa y Zuri Black Petals no se anduvo con rodeos. Le entregó una poderosa bolsa espacial que contenía recursos equivalentes a los de una nación. La ascensión de mi hermano requiere estas píldoras y no puede esperar más, pero desde el año pasado, he estado desbordada de otras cosas. Ahora el príncipe Gomerl no me da tiempo para prepararlas. Necesito que lo hagas tú. Urgentemente.
Considera que ambos te estamos pidiendo un favor. Tundra revisó brevemente la bolsa y sus labios se curvaron en señal de diversión. Tundra hizo una pausa mientras asimilaba la situación. El príncipe Gomerl podría estar actuando indirectamente en nombre de los Zuja, y como es el príncipe heredero de facto, no había forma de que ella pudiera encontrar un tiempo ininterrumpido para trabajar en estas píldoras. Dado su nivel de habilidad, probablemente necesitaba entre 2 y 3 meses, y eso era demasiado tiempo para ella. Este es un gran soborno del príncipe Gomerl. Lo sé. Pero los enemigos de mi secta se están moviendo. ¿Sabes quiénes son? Tundra frunció el ceño. Los puños del sureste no son la única secta con cultivadores infestados. Miró a la mujer a los ojos y asintió. Muy bien. Lo tendré listo en 2 meses. Son cosas delicadas, y es lo más rápido que puedo hacer. ¿2 meses? Repitió Zuri. Sí. Parecía genuinamente complacida, como si esperara más. G. Sabía que ocultabas algo. Muy bien, cuento contigo, Lord Rox. Debo ir a ver qué tarea me ha encomendado mi nuevo patrón. Lady Black Petals asintió y, de repente, desapareció. ¡Qué mujer tan interesante! Tía Trueaven apareció por la esquina. Era evidente que intentaba escuchar a escondidas. Como tú. Bromeó Tundra. ¿No me dirás qué cita secreta están tramando ustedes dos? Tundra se rió. ¿Por qué debería? En cambio, solo conseguí trabajo. Tundra sonrió con sorna al ver a Julia temblar levemente. Caminó por el taller, y él notó su nerviosismo. Todo el taller estaba atrincherado y protegido con mucha más protección de lo habitual, y nadie podía entrar. Probablemente nunca había trabajado en condiciones de seguridad tan estrictas, así que esto le vendría bien. Supervisó los distintos frascos y recipientes, y se aseguró de que cada herramienta estuviera impecable. Su corazón latía con fuerza. La primera vez que trabajé con materiales tan preciosos, tuve una reacción similar, dijo Tundra mientras hacía un corte en un hueso antiguo. Con él se formarían una serie de píldoras. Respira. Piensa. Recita lo que necesitas hacer. Respira de nuevo y luego actúa. Julia asintió, pero no pudo acallar sus pensamientos. Las escamas de dragón perfectamente conservadas en el caldero de plata podrían comprar un arma espiritual del 9º reino y saldar las deudas mortales de toda una región. Aún así, respiraba. Tundra observó a su discípula hablar consigo misma. Ella podía hacerlo. Trabajó con materiales alquímicos durante mucho tiempo. Ella puede hacerlo. Las reacciones de las escamas de dragón fueron hermosas, las energías que liberaron fueron tan puras y prístinas, que parecía como si hubieran sido recién arrancadas de un dragón aún vivo. Bien, colócala en la formación y aumenta las energías lo suficiente para que la escama interna y la externa se separen. Solo necesitamos la pequeña carne entre ellas. El tejido conectivo de las escamas de dragón. Sí. Julia tragó saliva. Tuvo que repetirlo 10 veces. Tundra, por otro lado, tenía otros materiales con los que trabajar. Estas píldoras representaban un buen desafío y le permitían desarrollar sus habilidades alquímicas. Había estado elaborando tantas píldoras del 6º y 7º reino que la oportunidad de crear algo del 9º reino inferior era una alegría. Maestro, ¿aprendió esto en sus sueños? A Tundra le hizo gracia esa afirmación y se dio cuenta de que probablemente debería abstenerse de usar. ¿Crees que puedes mejorar durmiendo? Como insulto, porque algún día alguien demostrará que es posible. Sí. Yo solía hacer pastillas de este nivel. Y más, pero no es necesario decirlo. Wilbur Black Petals necesita la energía espiritual y los materiales para construir una base sólida en el 8º reino. Esto les daría la fuerza para apoyar a su propio maestro de secta y resistir a la corrupción dentro de sus filas. El caldero de carne de Fénix se alzaba en el centro del taller, apoyado sobre una plataforma de acero. El brillo del caldero hacía que toda la olla pareciera roja. El calor era tan intenso que necesitaba sus propias formaciones protectoras para evitar que el calor y las energías del caldero se propagaran a los materiales cercanos y causaran interrupciones innecesarias. Tundra se acercó al caldero y sintió el fuego que provenía del caldero que giraba. La semilla espiritual del árbol del núcleo terrestre antiguo se encontraba en el corazón. Cómo Zuri y Wilbur Black Petals consiguieron semejante tesoro era algo que tendría que descubrir algún día. Algo así era valioso en el 9º reino superior. El hecho de que Zuri y Wilbur se lo vieran fue una muestra innegable de confianza.
O de desesperación. Pero, claro, Tundra no tenía forma de venderlo sin crearse muchos enemigos, y solo puede concluir que creían que no era tan estúpido como para llevárselo, y que la nieve verde no contaba con el respaldo suficiente para robar semejante premio. Observó el comportamiento de la semilla espiritual dentro del caldero, pero sopesó mentalmente las probabilidades de apoyar a alguien como Milver. Era demasiado tarde para pensarlo, pues su instinto, cuando Zuri le dio la bolsa, le decía que sí, y confiaba en ese instinto repentino. Su hermano era claramente inteligente y talentoso, y sin embargo, en su primera vida, el regresor no podía recordar qué le había sucedido. Podría ser que, tras el incidente con la princesa Luar, Zuri estuviera en apuros y, por lo tanto, la posición de los pétalos negros en su tierra natal fuera vulnerable. El loto carmesí podría haberse visto envuelto en conflictos internos, por lo que Tundra no necesitaba prestarles atención. De todos modos, sus sentidos se centraron en la semilla. Se necesitó otra semana de calentamiento espiritual constante para provocar un nuevo despertar. Tundra tocó el caldero y comenzó a ajustar ligeramente el calor espiritual. Tendría que ser gradual para despertar toda la fuerza de la semilla espiritual antes de que pudiera convertirse en una serie de píldoras. Capítulo 90. ¿Qué trama nuestro marido, Celestia? Preguntó ella al irrumpir en la parte de la mansión de Celestia. Celestia suspiró y dejó su vaso de agua. Lleva un mes ahí dentro. No lo sé, Lady Mistborn, pero solo puedo especular que es algo alquímico del loto carmesí. Tundra le dijo a Celestia que mantuviera en secreto su ascensión, pero no es fácil, sobre todo durante largos periodos. Algunos ancianos ya la felicitaron por su ascensión. Ella frunció el ceño. ¿No te lo dijo? No. Solo oí cómo convocó a la anciana Julia a los talleres alquímicos y les dijo a sus asistentes que no estaría disponible durante los próximos 3 meses. 3 meses. Ella caminaba de un lado a otro por la habitación. Solo son 3 meses, Lady Mistborn aclaró Celestia, y sintió la energía turbulenta de Ellie. Había algo inestable en su cultivo, quizá un indicio de sus preocupaciones. Creo que es así. En ese momento, Celestia supo que ella era la más débil de las 3 esposas. Marín, a pesar de su imprudencia, ya estaba en la cima del cuarto reino, y agradeció a su buena estrella que la mujer no estuviera allí. Ella habló demasiado pronto. Celestia. Ah. Ellie, tú también estás aquí. Marín entró. Sus pasos se oían incluso al pisar los paneles de madera del suelo de los pasillos exteriores. ¿Cuándo saldrá Tundra del cultivo aislado? No es cultivo aislado. Ladró Ellie, y parecía nerviosa. ¿Pareces agitada, Lady Mistborn?, preguntó Celestia. ¿Pasa algo? Mis padres están de visita y les gustaría conocer a Tundra. Hay algunos cambios en los territorios de Mistborn y necesitan ayuda. ¿No se da cuenta? Celestia frunció el ceño. Creo que ya se lo conté. Protestó Ellie, y luego salió del pasillo. Uf. Buscaré a Severian. Él tendrá que ayudarme. Marín hizo una pausa y miró a Celestia. ¿Te sientes diferente? Celestia suspiró y se preparó para una pregunta difícil. ¿No me lo dirás? Reflexionó sobre la petición de su esposo y decidió que no valía la pena ocultarla. Marín era un fastidio y una parte de ella quería demostrar que había una diferencia entre ellos. Entre el linaje adicional y su descubrimiento, era inevitable que algo la incomodara. De hecho, lo haré. He avanzado y ahora estoy en el quinto reino, dijo Celestia rotundamente. Marín miró a Celestia con los ojos abiertos y la boca ligeramente abierta. Le tomó un momento encontrar las palabras. Espera. ¿Cuándo? Hace un mes más o menos, antes de aquella visita de Zuri Black Petals. Eres la favorita de Tundra, sin duda, dijo Marín, y Celestia sintió la amargura en sus palabras. No, había amargura y tristeza en ellas. Celestia suspiró. Era un hoyo que Marín se había cavado. Si no fuera tan difícil, Celestia se imaginaba a Tundra cediendo más para ayudarla. Así era su nuevo esposo. No es un papel que quisieras interpretar, así que no hay nada que decir sobre las consecuencias. Marín parecía furiosa, como si la hubieran abofeteado. Celestia pensó que sus palabras eran perfectamente razonables. No se puede tener a una bestia espiritual como mascota y aún así hacer sopa con su carne. La quinta esposa miró a Celestia y dijo, hay cosas en el mundo que simplemente no son justas. Celestia quiso gemir.
Era otra tontería de la mujer, que desde su nacimiento sabía que el mundo no era justo. O quizás, porque creció siendo tratada injustamente por su propia familia, es particularmente sensible a esto. Pero su esposo no es un socio comercial, aunque a menudo lo es en muchos matrimonios en todo el mundo. El afecto y la intimidad son una de sus herramientas como esposas, pero retenerlos y esperar que Tundra diera el primer paso no siempre funcionaría. Miró a la quinta esposa y la encontró patética. Quizás, Marín también consideraba patético su apego a su marido. No importaba. Celestia decidió no responder. Si no hay nada más, Lady Asteart, me gustaría seguir cultivando. Marín la fulminó con la mirada, con una mezcla de ira y celos. Lo hizo durante unos segundos, hasta que se dio cuenta de que Celestia no reaccionaba. Así que se marchó furiosa, y Celestia escuchó los pasos de la mujer hasta que salió del recinto. Pero desafortunadamente para Celestia, no fue el final de los visitantes problemáticos. El linaje se está asentando bien. Tía Trueaven llegó y se sentó en la silla de invitados. La mujer de los antiguos titanes mostró altiva. Felicidades. Anciano Trueaven, ¿qué puede hacer por usted este humilde ser? Preguntó Celestia, un poco sorprendida de que, de alguna manera, hubieran elegido el mismo día para la visita. Se preguntó brevemente si habría alguna conexión espiritual que los hiciera pensar lo mismo. No mucho. Me di cuenta de que de repente siento curiosidad por las píldoras y elixires disponibles para su secta, y creo que tiene algunos especímenes que puedo examinar. Celestia entrecerró los ojos. La mujer quería echar un vistazo a las pastillas de su marido. Respiró hondo y se dijo a sí misma que no debía reaccionar exageradamente. No había nada que ocultar. Al final, muchas de las píldoras de su esposo se vendieron en el mercado libre para obtener ganancias. Así que metió la mano en su bolsa espiritual y sacó algunas píldoras de cultivo. ¿Quedan pastillas de tu descubrimiento? Lo sabría examinando las pastillas de tu marido. Consideró si valía la pena mentir. La mujer ya sospechaba que Tundra poseía algún tipo de herencia, por lo que cualquier producción excepcional probablemente se atribuiría a ella. No. No tenía sentido, así que sacó una de las pastillas. Esto. Tía Trueaven tomó la píldora de las 5 armonías y la examinó con detenimiento. Sin partirla, es difícil determinar su calidad y contenido. ¿Puedo comprártela? Celestia hizo una pausa. Ya no necesitaba la píldora, pero decidió que no quería que esto se convirtiera en un soborno. Muy bien, pero cualquier pago irá a la tesorería de mi esposo. El anciano la miró fijamente. La mujer estaba en el sexto reino, y sin embargo, ahora que solo la superaba un reino mayor, la diferencia de fuerza entre ellos se sentía menos peligrosa. El peso de su cultivo ya no la conmocionaba tanto como antes. Ya veo. Muy bien. Haré que los antiguos titanes transfieran el valor de mercado de esta píldora a la secta. Escribió una nota de pago en una carta y estampó el sello personal de tía Trueaven. Una carta para pagar a la nieve verde. ¿Qué harás con él? Preguntó Celestia curiosa. La herencia de su esposo le otorgó amplios conocimientos de alquimia. Naturalmente, los estudiaré. Ana intentó esconderse en su parte de la mansión mientras su padre estaba ocupado en el taller, pero sin éxito. Como hija mayor, lamentablemente, la llamaban con frecuencia. Recibió la visita de la familia de su madrastra. Tanto el patriarca Mistborn como su esposa acudieron a la secta. El Elder Severian y John fueron los encargados de recibirlos, aunque Ana tuvo que formar parte del grupo de recepción. Fue agotador, pero desafortunadamente las relaciones diplomáticas de muchas sectas y familias se basaban en esas tradiciones. Patriarca Mistborn, saludos. Nos volvemos a encontrar, dijo Ana con tacto. En realidad, solo intercambiaban un máximo de 5 frases cada vez que se veían. Después de unas palabras efímeras y de cortesía, ya estarían ocupados con sus propios asuntos. Ella no los despreciaba. El patriarca Mistborn parecía ser un patriarca serio de su clan familiar, así que no tenía nada que reprocharle. Su esposa también parecía lo suficientemente generosa como para no molestarla, así que Ana se sentó en una de las sillas alrededor del gran salón, a cierta distancia. Todo lo que necesitaba hacer era beber su té y fingir que escuchaba. Severian tomó el asiento principal, pues es el vicemaestre de la secta. Bueno, ya que todos están sentados, hablemos.
Es una lástima que el maestro de la secta Zorro esté trabajando en algo que ni siquiera yo conozco, así que, por desgracia, tendré que recibirlos en su nombre. Es una pena. Es la segunda vez que no lo veo. Parece que tengo un don para llegar en el peor momento, pero bueno, oí que Tundra te nombró vicemaestro de secta. Felicidades. Dijo el patriarca Mistborn. Anna se preguntó si algo estaba pasando. ¿Por qué el patriarca Mistborn había sacado ese tema? ¿Había algo planeado su padre? No. Se concentró en su té. El anciano Severian se encogió de hombros. Ah, no es nada. Solo es un puesto administrativo, como sabes. Está demasiado ocupado como para ocuparse de ciertas cosas, y sus talentos se aprovechan mejor trabajando en la alquimia que lidiando con las pequeñas disputas de las sectas. Ana hizo una pausa y miró a su alrededor. Había algunos otros que no querían estar allí. Ellie estaba allí. Marin y Celestia habían desaparecido. Edison, por desgracia, tenía que estar presente, así que estaba sentado junto a Ellie. Parecía distante, con la mente aún en otra parte. Se veía un poco mejor que antes. Al menos, Edison estaba mirando la habitación. Las criadas sirvieron refrigerios y comida, y luego el patriarca Mistborn continuó. Ya veo, ya veo. Es cierto. Bueno, las rutas comerciales de Mistborn fueron pacíficas durante los últimos años, pero por desgracia, los buenos tiempos no duran. El Elder Severian se inclinó hacia adelante. Escuché informes y planeaba enviar a alguien. Pero si el patriarca tiene que venir, es realmente preocupante. ¿Qué está pasando exactamente allí? Nuestro pueblo, Mistborn, está bastante cerca de los ríos, y parece que aparecen individuos extraños e inusuales cerca de los pantanos a lo largo de nuestras rutas comerciales. ¿Cerca de los pantanos? Severian miró con evidente preocupación al anciano John, que estaba sentado cerca. John miró a su alrededor. ¿Y entonces están atacando las rutas comerciales? Sí, y hubo algunas batallas. Mi hijo participó en algunas y resultó herido, pero logramos retirarnos a tiempo gracias a algunos tesoros protectores. Insisten en que redirijamos nuestro tráfico, y podemos hacerlo. Pero las otras sectas cercanas parecen tomarlo como una señal de debilidad y han comenzado a reafirmar sus antiguas reivindicaciones. Recordó la charla de su padre sobre deudas e ingresos justo antes de que entrara al taller y se encerrara allí. Los cultivadores errantes quizá no necesiten tanto dinero, sobre todo si no aspiran a progresar mucho en el cultivo. Pero la mayoría de las sectas deben seguir generando ingresos para comprar diversos elixires y píldoras que les permitan seguir funcionando, saldar las deudas y los intereses asociados, lo que significa que las rutas comerciales deben permanecer abiertas. Severian volvió a mirar a John. Lideraré un grupo, junto con el anciano Yavin, para investigar. John añadió, como preocupado. Podemos conseguir que nuestro anciano invitado participe. A Severian le pareció una idea brillante. Muy bien. Hagámoslo. Pero por si acaso, John, escribe a nuestros vecinos a ver si pueden acudir en nuestra ayuda. Me temo que coincide bastante con la descripción de Tundra de algunos enemigos particularmente problemáticos. Puede que tarden un día o dos en llegar. John se puso manos a la obra rápidamente. Esperaremos hasta entonces, dijo Severian. Y prepárense como corresponde. A tía Trueaven no le gustaban los pantanos, pero había algo inusual en la reacción de Severian y Yavin ante la mención de los pantanos cerca de los territorios de Mistborn. Estaban preparados para la guerra, no solo para la guerra, sino para una batalla a muerte. ¿Es tan peligroso lo que acosa las rutas comerciales de la familia Mistborn? Preguntó. No lo sabemos, pero espero que no sea lo que creemos, respondió Yavin mientras su nave voladora se acercaba a su destino. Con la nave voladora personal de tía, no tardaron mucho en llegar a los límites del pantano. ¿Deberíamos aterrizar en un lugar fuera de alcance y acercarnos a pie? Artefactos de sigilo, insistió Severian, y tía se preguntó cómo les iría en una pelea. Severian y tía estaban en el sexto reino, aunque, según sus propias estadísticas, ella era ligeramente más fuerte que él. ¿Era necesario tal cuidado? ¿Les preocupaba que alguien se escapara? Los tres ancianos se acercaron al pantano, y entonces notaron carros colocados a los lados, y vertían una extraña mezcla en los pantanos. Yavin activó una especie de habilidad de espionaje y frunció el ceño. Parece ser una especie de líquido denso y marrón. Parece contener vagamente algún tipo de energía espiritual.
Tía sacó un catalejo, uno de sus muchos artefactos espirituales, y miró a través de él. Ella tampoco pudo distinguir de qué estaba hecho. Severian miró a Yavin. Anciano Yavin, relaxe. ¿Te gustaría acercarte a ellos y preguntarles qué están haciendo? ¿Crees que vamos a intensificar el conflicto? Si pasa, pasa. Y tengo esto. Severian levantó un artefacto espiritual. El mismo artefacto que la princesa Luaro le dio al maestro de secta. Si es necesario, deberíamos poder salir con vida. Yavin se tomó un momento y asintió. Conservó su armadura de guerra y se puso su mejor atuendo de mercader, y luego ajustó su energía espiritual hasta parecer un simple mortal. Tía quedó realmente impresionada por lo bien que lo logró. El anciano del Quinto Reino se acercó a los ciudadanos. Oigan, ¿qué están echando en el pantano? A esa distancia, era difícil saber si eran cultivadores, pero Yavin no parecía perturbado. Los hombres volvieron a mirar a Yavin. Vete, campesino. Aquí no hay nada para ti. Yavin estaba justo al lado del carro, y ya había recogido algunas en un frasco espacial. Aunque su cultivo estaba oculto, ciertos aspectos de su físico aún permanecían. Entonces lanzó piedras a los hombres, golpeó a 2 de ellos y los dejó inconscientes. Pero el tercero era un cultivador, y su ataque no logró desmayarlo. Ese hombre gritó inmediatamente. Espías imperiales. Yavin volvió a golpear al hombre, esta vez con todo el peso de su quinto reino, y el hombre murió. Maldijo. Debería haberle golpeado más fuerte. Pero la guarnición se despertó. En ese momento, un estallido de energía espiritual emergió de los pantanos, al tiempo que surgían 5 cultivadores del sexto y 1 del séptimo reino. Eran aterradores de ver, los 6 habían mutado de alguna manera. Uno de ellos tenía la mitad de la cara convertida en un monstruoso bicho. Tía nunca había visto a un cultivador Zuja manifestado, así que jadeó con auténtico horror. Severian frunció el ceño. Prepárense para la lucha, Lady Truehaven. Si tienen artefactos que salvan vidas, prepárense para usarlos. Tía frunció el ceño y rápidamente pensó en una mejor idea. No. Me retiro a mi nave voladora. Atráelos hacia mí. Severian la miró y supo que podía funcionar. La nave voladora de tía Truehaven estaba equipada con múltiples formaciones y armas dignas de un antiguo titán. Muy bien. Vete. Aterrizaron y el cultivador del séptimo reino golpeó la barrera de artefactos espirituales de Yavin, haciéndolo tambalearse hacia atrás. El puño del grotesco monstruo, cubierto de tentáculos, se estrelló contra la barrera de nuevo, y Yavin gimió visiblemente de dolor. Morirás hoy. Balbució el cultivador del séptimo reino, y su golpe volvió a impactar el escudo de Yavin. Yavin estaba a 2 reinos completos por debajo del agente Zuja corrupto, y sabía que su artefacto espiritual no resistiría más de 5 golpes. ¡Corre! Exclamó Yavin, y activó su habilidad de movimiento espiritual más potente. El cultivador del séptimo reino y el del quinto-sexto reino intentaron perseguir a Yavin, y se acercaron rápidamente. Muro de la Tortuga Negra. Severian emergió entre Yavin y los 6 perseguidores, y un enorme muro negro les bloqueó el paso. Los apéndices del cultivador del séptimo reino, con forma de insecto, se llenaron de energía espiritual y se estrellaron contra el muro. La pared se agrietó. Yavin no se detuvo. Siguió corriendo, y Severian lo siguió. El cultivador del séptimo reino atacó de nuevo y el muro se hizo añicos. Pero 2 golpes significaron que ahora había una distancia adicional entre ellos 2 y los 6 perseguidores. Bueno, eso no duró mucho, maldijo Severian. En ese momento, la nave voladora de tía Truehaven emergió de las nubes y 3 rayos de densa energía espiritual atacaron a los cultivadores de Zuja. 2 de ellos murieron al instante, vaporizados por el ataque, mientras que un tercero quedó debilitado. Pero la presencia del líder del grupo Zuja irradiaba una presencia intensa y poderosa, y un peso imponente impactó contra la nave voladora. Las formaciones defensivas de la nave se activaron, pero el ataque fue inmensamente poderoso. Tan poderoso que la nave perdió su orientación y posición momentáneamente, incapaz de disparar nuevamente. Severian se giró y decidió que valía la pena luchar contra Zuja. Una poderosa estaca de tierra impactó a la debilitada Zuja del sexto reino y logró matar a la criatura corrupta. Yavin. Vete y avisa a los demás. Yo los detendré. No hagas ninguna tontería, dijo Yavin y salió corriendo.
Le lanzó 2 objetos a Severian, quien rápidamente se los ató al cinturón. El escudo de la nave voladora se quebró, pero Tia aún no había terminado. Su nave cargó, y un segundo rayo poderoso impactó contra la barrera del cultivador del séptimo reino. El líder ahora parecía un monstruo gigantesco, mientras invocaba más poder de Zuja. Las probabilidades todavía eran malas, pero un séptimo reino y 2 sextos reinos contra 2 sextos reinos no eran las probabilidades más aterradoras. Cambié de opinión. Vale la pena jugar con ustedes dos. El monstruo creció aún más, y entonces Severian cambió de opinión. El poder de Zuja ascendió al 8º reino, y un gigantesco escarabajo espiritual apareció en lo alto y se estrelló contra la nave voladora. Tia maldijo cuando su nave voladora se estrelló contra el suelo. Inmediatamente activó una poderosa formación espiritual, y toda la nave liberó la energía almacenada. La explosión destruyó al escarabajo monstruo y logró alcanzar a un agente Zuja del 6º reino en su rango de impacto, pero ahora su nave voladora ya no podía volar. Ahora eran 2 contra 2. Severian hizo todo lo posible por detener al cultivador, ahora convertido en monstruo del 8º reino, pero sus ataques eran tan poderosos que ni siquiera sus artefactos espirituales pudieron contenerlo. Uno de los golpes le impactó el brazo y se lo arrancó al instante. Escupió Severian y se tambaleó mientras Tia Trueaven emergía de la nave voladora averiada. ¿Ah, sí? El monstruo rió, y entonces, a esa distancia, las antenas del bicho monstruo temblaron. ¡Ay! Hueles bien. Serás una madre anfitriona ideal. Tia sintió que toda su piel temblaba de miedo. Miró al monstruo horrorizada, sin querer saber qué significaba. El monstruo atacó, y pequeños bichos monstruosos y mutantes emergieron por todas partes a su alrededor. Severian y Tia fueron respaldados mientras intentaban defenderse de los monstruos que venían de los alrededores. Si aún tienes alguna carta de triunfo, creo que es el momento de usarla, dijo Severian. Si yo uso la mía, ¿usarás la tuya? Entre el enjambre de pequeños insectos mutantes y el poder bruto y monstruoso de la criatura del 8º reino, sufrieron ataque tras ataque. No te preocupes, bella dama. Te dejaré con vida. Si te rindes ahora, incluso perdonaré la vida a tu amiga. El monstruo rió. Tia no quería saber nada de lo que ese hombre quisiera hacerle. Ambos estaban heridos. Parece que creen que saldrán vivos de esta, dijo la criatura riendo, mientras intentaban bloquear las poderosas garras del mutante. Bueno, solo uno de ustedes lo logrará. Qué ganas de convertirlos en una madre huésped. Se han emborrachado de poder, maldijo Severian. Sus barreras combinadas apenas pudieron bloquear el golpe, pero aún así sintieron grietas y cortes por todo el cuerpo. Podían sentir cómo sus propios meridianos se debilitaban por el daño residual del ataque. Aún así, Severian se burló del monstruo. ¿Esto es todo lo que tienes, criatura? 8º reino y no pudiste con 2 de nosotros. Tia sabía lo que intentaba hacer. Quería medir por completo la fuerza de la criatura antes de activar su tesoro. Eso no va a funcionar, replicó Tia, y así activó su propio tesoro. Surgió una placa dorada y liberó su energía espiritual. Puños del ancestro. Un titán espiritual emergió en lo alto, y un puñetazo del 8º reino celestial cayó sobre la criatura. El puñetazo fue tan fuerte que convirtió el enjambre de insectos en polvo y también mató al último agente Zuja del 6º reino. Pero el mutante del 8º reino sobrevivió. La mitad de su cuerpo quedó aplastado, pero, sorprendentemente, comenzó a regenerarse. ¡Oh! La bella dama es de los antiguos titanes. Ahora sí que quiero convertirte en una anfitriona madre. La mujer sintió que el miedo le inundaba todo el cuerpo. ¿Cómo? ¿Puedes hacer eso otra vez? Preguntó Severian, aprovechando la oportunidad para atacar. Pero sus golpes del 6º reino fueron como pequeños rasguños para la criatura mutante. Ni siquiera detuvieron su regeneración. No. Entonces corramos, dijo Severian, y ambos intentaron correr. Oh. ¿Crees que puedes escapar de mí? Jamás te dejaré ir, mi madre anfitriona. La criatura persiguió a Tia. Parece que te desea de verdad, dijo Severian mientras ambos corrían. Severian intentaría frenar a la criatura con algunos golpes, pero eso solo enfureció aún más al mutante. Ni se te ocurra dejarme con él. Maldijo Tia. Si lo haces, te maldeciré hasta los 9 cielos y hasta el emperador de Jade.
Corrieron durante horas, un poco agradecidos de que, de alguna manera, las habilidades de movimiento del mutante del octavo reino fueran bastante limitadas. Pero se estaban quedando sin energía espiritual, mientras que la del mutante parecía aumentar. Si tienes un tesoro, deberías usarlo, maldijo Tía, visiblemente asustada, ya que el mutante seguía implacable. No. Es demasiado precioso. Replicó Severian. Entonces, ¿vas a dejar que ese monstruo me atrape? Maldijo la señora. Los dos se detuvieron y tomaron pastillas para reponer energías, y el mutante aterrizó justo frente a ellos. ¿Cansado de correr? Sé bueno y únete a nosotros, bella dama. Una madre anfitriona es un rango poderoso en nuestra nueva sociedad. El monstruo decía palabras coherentes, pero de alguna manera lo único que sentían era locura. Severian maldijo. No tenía otra opción, y solo le quedaba una carta por jugar, así que activó al guardián espiritual. Todo el cielo se oscureció, mientras una luz dorada iluminaba al monstruo. El mutante se quedó paralizado, inmovilizado por el rayo de luz. Tú, todavía escondías una carta del triunfo. Severian suspiró. Destruyan a esta criatura. El tesoro de la princesa Luarl invocó un pájaro dorado de 3 patas, un cuervo dorado, y un rayo de poderosa luz abrasadora lo redujo a polvo. El fuego ardió tan intensamente que no quedó nada. ¡Qué desperdicio! Maldijo Severian. Espero que eso sea todo lo que quede de las defensas del pantano. Afortunadamente, así fue. Yavin regresó con Jon, Hasen y Agnia, junto con sus aliados, la maestra de secta Lucía Susurraguas y el maestro de secta del Templo de la Tormenta de Granizo, Lord Salhuk. Lord Salhuk llegó preparado con un pequeño ejército, mientras que Lucía Susurraguas llegó con otros 2 ancianos. Quememos los pantanos hasta los cimientos, pidió Severian, y eso fue lo que hicieron. Las aguas del pantano hirvieron y se convirtieron en vapor, y todo el pantano quedó incendiado. Encontraron campamentos construidos en el pantano, pero dentro de ellos había guerreros de bajo rango. Intentaron luchar, pero murieron rápidamente. La mayoría murieron quemados en el infierno que redujo el pantano a cenizas. Era un puesto avanzado bastante nuevo, por lo que no había nada más que saquear. Los pantanos ardieron durante 2 semanas, y lo que una vez fue un pantano se convirtió en un campo de ceniza y polvo. Capítulo interludio. Zuri y la política imperial. Gomerlia. Zuri Blackpetals concentró su atención en los calderos que tenía frente a ella. Había 10 calderos activos a la vez, y aún así, no era suficiente. El ministro dejó caer la lista bruscamente, mientras sus encargados colocaban materiales en su taller. Necesitamos esto para finales de este mes, Lady Blackpetals. No he terminado. Zuri no podía creer cómo el ministro del príncipe Gomerl acababa de entrar y le había puesto más pedidos en el escritorio. No era su escritorio, pero bien podría serlo. Ya no había espacio para más. Necesitamos esto para finales de este mes, Lady Blackpetals. No es una negociación. El ejército personal del príncipe tendrá las pastillas, o recibirá el tratamiento correspondiente. Zuri frunció el ceño. La amenaza de castigo era innecesaria. Pero justo cuando el hombre se iba, sintió una extraña sensación. Había alguien o algo más en la habitación. Instintivamente buscó su talismán protector, pero en cuestión de segundos, detonó una poderosa explosión espiritual del elemento agua. Sintió una breve explosión de energía. Por un instante, oyó el sonido de 2 cosas chocando. Los paquetes que el ministro había colocado estaban comprometidos. Era demasiado tarde para que Zuri hiciera algo más o intentara salvar su trabajo. El envío comprometido explotó. Todo el taller explotó. Sintió un poderoso torrente de energía que atravesaba todo el taller, destruyendo todo excepto su poderosa barrera espiritual, y solo pudo agradecer a sus estrellas de la suerte que el talismán se activara. Al mismo tiempo, se activaron múltiples otras formaciones protectoras. Estas formaciones protectoras adicionales evitaron que la explosión destruyera el resto de los edificios, pero el taller donde trabajaba quedó totalmente destruido. Miró a su alrededor. La carga de su amuleto protector disminuyó a medida que el polvo, la suciedad y el humo de la explosión comenzaron a disiparse. 3 de sus ayudantes, proporcionados por el príncipe Gomerl, murieron. Sus cuerpos quedaron parcialmente vaporizados por la explosión. Ya había varios guerreros cerca, muchos de ellos generales personales del príncipe Gomerl. Estaban en el 6º y 7º reino.
Alquimista Pétalos Negros, ¿estás bien? Preguntó uno de los generales del príncipe, mientras buscaba más problemas. Sí. Zuri también miró a su alrededor, agradecida de que su talismán hubiera evitado la mayor parte del daño. Había un foco de explosión claro, y quería investigarlo. No se mueva, Lady Black Petals. Este asunto ahora lo debe gestionar la oficina de investigación del príncipe. Aparecieron 3 personas más, también del sexto y séptimo reino, que vestían un uniforme diferente, de rayas azules, con una insignia especial bordada en sus túnicas. Les acompañaban otras 10 personas. Recógenlo todo. Debemos investigar al responsable de esta explosión. Lady Black Petals, queda bajo arresto temporal. El hecho de que la explosión utilizara una formación de elemento agua sugirió claramente que se trató de un intento de asesinato. Sin embargo, incluso si sobrevivía, la oficina de investigación no estaba dispuesta a aceptar su inocencia como un hecho. Zuri frunció el ceño, pero sabía que protestar en ese momento era inútil. Miró brevemente a su alrededor una vez más y percibió los daños. La explosión destruyó múltiples tesoros y elixires. El ejército privado del príncipe tendría menos píldoras con las que trabajar. Entonces, miró a quienes la rodeaban y se acercaban a ella en cualquier momento. Notó una mirada de comprensión en algunos generales que reconoció, pero no pudieron ayudarla. Ahora no. No cuando todo está tan tenso. Uno de los ancianos de la oficina de investigación aterrizó junto a ella. Sígueme, señora Pétalos Negros. Si eres inocente, te liberaremos. Zuri asintió. Era un detalle amable, pero ella tampoco confiaba en el anciano. Por lo que entendía, algunos miembros de la Orden de Investigación trabajaban para los otros príncipes y querían socavar la facción del príncipe Gomerl desde dentro. A veces, ni siquiera hacía falta que hubiera funcionarios comprometidos para que se produjeran daños. No se puede confiar en ella, príncipe Gomerl, acusó un ministro paranoico, mientras todos se reunían en la sala del juicio. El príncipe Gomerl estaba sentado en un trono, flanqueado por numerosos ministros, incluida la mujer que afirmaba tener su oído. Esa misma tarde, el príncipe mantuvo una discusión sobre el ataque al taller de alquimia. Uno de los generales destacó: las píldoras de Lady Black Petals han sido increíblemente útiles para el ejército. He tomado muchas de ellas personalmente y puedo dar fe de su calidad. Eso fue solo una artimaña para acercarse al príncipe, acusó el mismo ministro paranoico. Sobrevivió al ataque con un talismán protector. El ataque destruyó tesoros y recursos, y retrasó a nuestro ejército semanas, si no meses. El primer ministro tosió un poco fuerte. Un anciano de la oficina de investigación se puso de pie. Su Majestad, también hemos arrestado al ministro que entregó el último lote de materiales al taller de alquimia. Ese ministro fue arrastrado al salón encadenado. Soy inocente, Su Majestad. No sabía que las cajas de materiales proporcionadas por el tesoro estaban comprometidas. Esto es una conspiración. Un complot de los otros príncipes. ¿Cajas? Zuri se dio cuenta de que los investigadores ya habían concluido que la explosión se originó en las cajas de almacenamiento. Sin embargo, Zuri, quien también estaba encadenada, se preguntaba si realmente eran los otros príncipes. Miró a su alrededor e intentó recordar los rostros de cada ministro y funcionario en la sala. Algunos parecían tristes. Otros, asustados. Muchos, simplemente, indiferentes. ¿Podría ser que sean las mismas personas que intentaron causar problemas durante el banquete del príncipe? ¿Qué más encontraste?, preguntó el príncipe Gomerl, mientras el primer ministro le susurraba al oído. También hemos arrestado a los funcionarios del tesoro para que nos ayuden en nuestra investigación. Hasta el momento, no parece haber ninguna manipulación de los materiales. Nuestros ancianos examinaron los restos de la explosión y creen que las cajas y cajones contienen compartimentos ocultos utilizados para almacenar el poderoso artefacto explosivo. ¿Quién está detrás de esto? No estamos seguros, mi príncipe, respondió el anciano investigador. Las cajas y cajones fueron proporcionados por la División de Artesanía de la Torre Cortadora del Cielo. 2 de nuestros investigadores están en camino para investigar la ubicación y cotejar los registros. El funcionario encadenado gritó y suplicó una vez más. Soy inocente, príncipe Gomerl. Ten piedad. El príncipe Gomerl pareció tentado a liberarlo, pero el ministro principal le susurró al oído. Lo entiendo, pero hasta que la investigación concluya, no puedo liberarlo.
Agentes de investigación, por favor, asegúrense de que estos dos reciban un trato justo y correcto. Según lo que he oído hasta ahora, no son culpables. Entendido, dijeron los ancianos. Zuri recordó el ataque en el banquete y se dio cuenta de que quienquiera que estuviera detrás de esto estaba tratando de abrir una brecha entre el príncipe Gomerl y la torre cortadora de los cielos. Un ministro propuso entonces. ¿Deberíamos suspender el uso de los productos de Slytherin hasta que determinemos si están en peligro? Otro ministro diferente añadió leña al fuego. ¿Acaso los cortadores del cielo intentan cambiar de alianza? Algunos ministros más añadieron sus opiniones, y Zuri se dio cuenta de que todos estaban echando leña al fuego. Maldijo para sus adentros a estos ministros cobardes, que recomiendan cautela, pero en ese momento parecía una reacción exagerada ante un acontecimiento. ¿Cómo sabemos que todos sus productos son seguros? ¿Alguien revisará todo lo que les compramos? Acusó otro ministro, e incluso intentó desprestigiar a un ministro rival. Si cree que no deberíamos reaccionar de forma exagerada y seguir usando los productos de Slytherin, tiene la libertad de dirigir al equipo de investigación para que revise sus productos. El príncipe Gomero se frotó la cabeza. Era evidente que no era muy listo. El ministro principal frunció el ceño y miró al anciano investigador. ¿Ha considerado la oficina de investigación la posibilidad de que estas cajas estuvieran comprometidas cuando estaban en nuestro territorio? Zuri hizo una pausa. El anciano investigador asintió. Sí, ministro principal Sanesa. 2 de mis hombres están revisando los almacenes. Pero es probable que esto sea obra de unos pocos individuos con gran experiencia y precisión, ya que la explosión parece deberse a una reacción densa, basada en el elemento agua, de la flor de hidra y la piedra de floración. ¿Y dónde se encuentran comúnmente estas cosas? Preguntó el príncipe Gomerl, claramente guiado por el ministro principal. El ministro principal tampoco quería distanciarse de los cielos cortantes. Se encuentran principalmente en reinos del tesoro de la era del sexto emperador, aunque todavía se pueden encontrar algunas plantas de flor de hidra y lagos alrededor del lago Noran. El alquimista se dio cuenta de que quien había planeado esto realmente quería poner a los cielos rebanadores en un aprieto, porque el lago Noran estaba al lado de la segunda ciudad más grande de los cielos rebanadores, la ciudad de Noran. La ministra principal frunció el ceño. Ella y el príncipe Gomero se susurraban cosas, mientras cada ministro comentaba la revelación. El príncipe Gomero parecía molesto, claramente disgustado por cómo la evidencia parece señalar a su aliado cercano, los cielos cortantes, como uno de los culpables del ataque al taller alquímico. Preparad las naves voladoras. Iremos a ver al maestro de la secta de los cielos cortantes y pediremos a su gente que nos ayude con la investigación. El anciano investigador asintió y ladró órdenes. Un funcionario diferente escoltó a Zuri de regreso a su celda. Tengo noticias de tu secta, Lady Pétalos Negros, dijo uno de los guardianes de Zuri. La celda era cómoda y estaba completamente equipada. Muchos mortales la habrían llamado un lugar maravilloso y fantástico para vivir. Contaba con protecciones espirituales que impedían que la gente entrara o saliera, salvo por una sola puerta. Sin embargo, a pesar de las comodidades mundanas, sigue siendo una celda, y Zuri se siente atrapada y preocupada por lo que está sucediendo afuera, especialmente con su hermano. ¿Qué pasó? A Zuri no le gustó el tono del alcaide. Uno de tus ancianos te acusó a ti y a tu familia de traición y ahora te acusa a ti y a tu hermano de ir contra el príncipe Gomerl y también contra la aguja del loto carmesí. Se le encogió el corazón. Llevaba un tiempo sin ver nada claro, pero pensó que esperarían hasta incriminarla por un delito falso. Parece que ya no podían esperar más. ¿Qué dijo el maestro de la secta? Habrá una audiencia para determinar sus crímenes. Pero ni siquiera está probado que sea culpable. Zuri frunció el ceño, pero sabía que no habría audiencia. Es una conspiración para reunir a todas las partes y una batalla para decidir. El guardián se encogió de hombros. No tengo ni idea de cómo funciona tu secta, Lady Pétalos Negros, pero tengo un mensaje aparte de tu hermano. Toma. La carta se coló por la puerta espiritualmente enriquecida. Era uno de los privilegios concedidos a los sospechosos que aún no habían sido declarados culpables. Poder comunicarse con el mundo exterior. Nuestra situación en casa es inestable, y el maestro de secta ya está bajo presión. Pronto habrá una batalla. Con nuestra fuerza actual, no podemos asegurar la victoria contra quienes conspiran contra nosotros.
La alquimista se desplomó y observó la hora. Se preguntó si la píldora de Lord Fox estaría lista, y no solo eso, se preguntó si lo que había preparado sería suficiente para su hermano. Ya sospechaba que algo se tramaba contra ella cuando recibió la orden imperial del príncipe Gomerl. Si el loto carmesí cae, incluso si luego se demuestra que Zuri es inocente, sería bastante trivial para los diversos ministros corruptos dejarla de lado indirectamente y luego eventualmente eliminarla. Después de todo, sin el apoyo de una secta, solo es una alquimista solitaria. Sin su hermano, el resto de la familia Pétalos Negros tendría dificultades para valerse por sí misma, especialmente con el loto carmesí ahora ocupado por la otra facción. Su hermano debió saberlo. Era demasiado inteligente como para no darse cuenta. Sin embargo, incluso si su hermano realmente lograra abrirse paso hasta el octavo reino, se preguntó qué tipo de futuro significaría eso para el loto carmesí. Ganarían la batalla, pero el loto carmesí sufriría como una secta debilitada. No, incluso si ganaran, la influencia y el valor del loto carmesí para el príncipe Gomerl se desplomarían, y por lo tanto, ella seguiría vulnerable a las conspiraciones de los ministros para derrocarlos. ¿Era por eso que su hermano había estado intentando conquistar a Lord Fox? Nieve Verde es una secta pequeña pero unificada, con un maestro de secta talentoso. Si la familia Pétalos Negros se separara del loto carmesí y se uniera a Nieve Verde, eso les daría un peso conjunto considerable. No. Ese es el resultado extremo. Si el loto carmesí se debilita, la Nieve Verde está cerca del corazón de una alianza creciente en la región. Se ha visto a Nieve Verde, Trueno Escarlata, Templo de la Tormenta de Granizo y puertos místicos visitándose entre sí en los últimos tiempos, incluso si todavía no es una alianza formal. Si añadimos un Crimson Lotus debilitado a ese grupo, sigue siendo una facción respetable comparable a una secta del octavo reino superior. Zuri sonrió. Su hermano es inteligente. Miró al guardián y asintió. Tengo plena confianza en que mi maestro de secta hará lo correcto. Por mi parte, esperaré y haré mi parte. Fin del capítulo 90.